De lujo, de lujo. Buenas, chicos. De lujo, se ve de lujo, tío, a la primera. Venga, nos vamos para adentro. Vamos, ya estamos dentro, ya estamos dentro. En teoría estamos dentro ya, sí. Sí, 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 sí. Vale, estamos dentro, perfecto. Mira, Víctor, mira, mira. Víctor, no se te oye, me parece, ¿eh? No. Mira a ver si tienes el micrófono. Ángel, habla tú. Hola, ¿qué Ángel, tal? sí, 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 escucha Ángel. Mira, Vale. es maravillosa la estampa del directo, ¿eh? Las 4 teles ahí parecemos la serie esa de los Brady, ¿sabes? Sí. Andaban así como mirándose para arriba, Sí, para el lado, para sí, el sí, otro. sí, sí, sí. Oye, Ángel, bueno, a ver si a Víctor le arregla esto. Víctor, tranquilo, no pasa nada. Solo hay 70 No personas viéndote ahora mismo. pasa nada. Chicos, bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, es un honor, estamos encantadísimos, Sí. Ángel, Víctor. Un placer. Encantado, la verdad. Ángel, Cuéntame. chicos, aquí, toda la gente que está aquí, ¿vale? ¿Se me escucha bien, no? ¿Me escucháis bien, no? Sí, te escuchamos bien. Sí. Estoy Para nervioso. la gente del chat, bueno, vamos a estar hablando un poco con ellos así de una forma un poco informal. Si tenéis preguntas, ir poniéndolas en el chat que se las haremos también, ¿eh? O sea, preguntas inteligentes de público inteligente que Ahí sois está. vosotros. Sí, no vaya a poner quién muere al final porque os reviento y os bloqueo de aquí. ¿Sabes lo que te Claro, digo? Vale. igual muere el que lo pregunta, ¿no? El Ahí que está. pregunta eso es el que muere. Ahí está. No, que digo, ahora fuera de broma, mientras Víctor arregla esto, Ángel, que muchas gracias por estar aquí con nosotros, que la gente de Twitch, habíamos visto el tráiler y todo el rollo y la gente está desesperada, tiene unas ganas de esto. Y le dije, voy a traer aquí al director y tal, y estaban flipando, ¿sabes? Digo que no, ya verás tú, mira, ¡pum! Aquí está Ángel. No, no. Nada, ya sabes que tú, si me llamas, no puedo decir otra cosa que no sea así. Ya lo sé, ya lo sé. No, Bueno, chicos. Ángel, voy a Tú, empezar, voy a empezar. empieza tú, Axel. Va a empezar. Bueno, lo primero decirte que el avance del teaser me parece maravilloso. Hay unos planos ahí que la verdad que... ¿sabes? Que pintan muy bien. Bueno, ya tú vienes de tu anterior cortometraje, Behind, que es un poco el que ha empezado todo este fenómeno, ¿no? El que a ti se te haya a conocer en Hollywood, te hayan dado la oportunidad de hacer el largometraje. Cuéntanos, ¿cómo es el salto del cortometraje Behind, que ya era un corto que tenía una buena factura, había ahí una buena producción, estaba muy mimado estilísticamente, una buena fotografía? ¿Cómo es el salto del corto al largo? Cuéntanos ese proceso. Bueno, es un proceso largo, es decir, son varias etapas, varios pasos que se van sucediendo poco a poco, que efectivamente, como tú dices, de una manera un poco más directa, se arranca principal y fundamentalmente con este Behind, aunque obviamente viene de muchos resquicios de cortos y cortos y cortos y cortos que van definiendo a uno como realizador, pero es verdad que el punto de inflexión, siempre, ¿no? Tengo la broma, pues que no, de si mi vida fuera un guión a nivel estructural, obviamente Behind sería el primer punto de giro, ¿no? Sería la entrada de los acontecimientos que realmente uno llevaba esperando desde el comienzo de la película. Y básicamente, pues yo hago el corto Behind, lo hago en un momento en el que yo ando bastante desencantado con muchos aspectos de este sector, con unos sinsabores que todos los que hemos estado o estamos en esta carrera pues hemos sentido alguna vez. Pues probablemente vengo como en ese punto un poco más apagado de energía, de esperanza, de ilusión con que las cosas puedan llegar a funcionar o no. Hago este corto Behind por todo esto fruto, ¿no?, de una serie de sinsabores que yo había tenido muy recientemente a nivel profesional. Hago este corto y de repente a partir de ahí todo cambia, pero drástica y radicalmente, como se suele decir, y no es una forma de hablar en este caso, de la noche a la mañana. De pronto el corto empieza a funcionar muy bien en festivales, empieza a arrasar en tropecientos festivales, ganamos en un año... No sé, ¿se me oye ahora? ¿No? Ahora, Sí, ahora ya sí. estás, Víctor, ya estás. Ahora, madre mía. Perdonad. Tranquilo. Bienvenido, Víctor. Pues eso, ¿no? El corto empieza a funcionar muy bien en festivales, ganamos 55 premios en un año, estamos en 555 certámenes proyectados, seleccionados y demás. Pero claro, cuando uno ya creía que todo eso ya era todo lo que podía llegar a dar este corto, que no era poco, quiero decir que era más que de suficiente y de sobra e inesperado, un día llega un email de un productor americano diciéndome que quiere hablar conmigo sobre mi corto, y en ese momento tengo una conversación con él y me dicen que quieren adaptarlo a
largometraje en Hollywood. Claro, yo en un principio ya me parece que es una absoluta pasada, pero encima me aclara que es conmigo como director y demás. Es decir, no es simplemente que quiera hacerse con los derechos para que alguien allí lo haga, sino que quiere contar conmigo. En ese momento, pues yo, imagínate, me vuelvo loco, hago mis pertinentes llamadas a la familia y a Víctor, por supuesto, el que lo llamé histérico. Y claro, decirle, esto no puede estar pasando, me acaban de llamar de Estados Unidos, que quieren mi corto, etcétera, etcétera. Y ya ves tú, no ha llovido desde entonces, Víctor, desde aquello, que no podíamos imaginar todo lo que venía después, claro, porque son de estas cosas que suenan aparentemente tan grandes que algo en tu cabeza te dice, va, se cae, imposible. Algo no sale, algo no va a salir, ¿no? Se va a torcer, se va, y de repente, claro, te ves 4 meses después conociendo a Sam Raimi en persona, viendo que estás cerrando con un estudio como Lionsgate, viendo que en España, pues con Víctor, sacando nuestra película, todo eso en un compendio de 8 meses, 7 meses, 6 meses, cerrando con Netflix, nada más volver de Los Ángeles. Una concatenación de hechos que de verdad eran para por momentos pararte y decir, pasando, o sea, esto no me lo sueño, esto es un sueño, ¿no? Claro. Literal. Y ha sido pues precioso y sigue siendo precioso y ahí estamos, pues en la lucha, pero disfrutándolo por fin. Ahora en ese lado de la batalla desde el que se disfruta un poquito más y se respira un poquito más porque ves que, joder, que ya hay hechos, ¿no? Que es lo que yo digo, que sigue habiendo incertidumbre, sigue habiendo qué será lo siguiente, saldrá lo siguiente, pero hay una cosa, ¿no? Que Víctor y yo muchas veces lo hablamos, es decir, pero ahí ya hay algo, ¿no? Es como cuando en un videojuego ya has guardado partida justo atrás, ¿no? Es como, vale, ya hemos hablado partida, si la palmamos aquí no empezamos de cero la jugada. Y eso da pues una tranquilidad y una felicidad enorme. Hombre, yo reconozco que todavía no me lo creo. Hay algo dentro de mí que de alguna manera insiste a creer que esto es verdad, porque es lo que ha dicho Axel antes, ¿no? El sacar un proyecto aquí en este país es muy, muy, muy complicado. Muy complicado, o sea, la cantidad de gente que se queda a mitad de camino, y no solo a mitad de camino, sino hablamos de endeudamientos y demás, es altísimo, o sea, realmente llegar a rodar aquí en este país es algo muy pues eso, casi digno de un euromillón, ¿no? Que te toca el euromillón, vamos, ya has hecho esto has triunfado, por así decirlo, y esa incertidumbre es la que de alguna manera, pues, te hace dudar de muchas cosas en muchas ocasiones, pero bueno, al fin y al cabo hay que seguir adelante, hay que tirar para adelante porque, como decíais antes, es un sueño, ¿no? Pues eso, son cosas con las que siempre te imaginas, ¿no? Cómo será un rodaje de un largo y demás, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo con un corto te desfogas, pero claro, un largo, cuando tienes o estás viendo al elenco de protagonistas, estás viendo pues eso, que tienes a un director de fotografía de primera, que tienes unos productores detrás que están totalmente a tope con el proyecto, que tienes a Netflix, a Televisión Española y demás, pues muchas veces te tienes que dar un pequeño pellizquito y decir, oye, que esto ha pasado, ¿sabes? Que no es algo que estés soñando, sino que ha pasado. Así que sí, después de tantas incertidumbres, tantas dudas, tantos miedos, pues eso, ves el teaser, te das cuenta de que eso ya es algo, te dicen que ya dentro de poco va a salir el tráiler, con lo cual pues dices, joder, no es un sueño, es real, pero bueno, hay veces que a mí todavía me cuesta. Hombre, es normal, y, ¿no? Chicos, la génesis del proyecto, poco hasta donde se pueda explicar. Sabemos que todavía ni ha La salido. génesis... Sí, la génesis es súper divertida. Claro, la génesis del proyecto tiene una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Sí. O sea, hay una captura de pantalla que Víctor y yo cada X tiempo nos la pasamos y nos reímos mucho, que fue de hace 2 años y medio, va a hacer ya. Claro, pero hay que decir que es que Voces empezó siendo un found footage, ¿no? Es decir, una película de cámara en mano, una película en base al mismo concepto de las psicofonías, pero en la que los personajes se armaban con unas cámaras y tiraban al más puro estilo de Holocausto Caníbal o de la Bruja de Blair. La Bruja de Blair. Claro, ¿por qué? O sea, no vamos aquí de alarde de vanguardista, era por tema económico. Dijimos, ¿de qué manera se puede hacer una película más económica? Entonces, todo parte de una conversación de WhatsApp en la que literalmente viene a decir un bocadillo de estos de WhatsApp en la que yo ponía, brother,
coma, quiero hacer un phone footage. Le decía Así yo. empezó todo. Y así empezó todo. O sea, Joder, footage. pues yo déjame decir una cosa, Axel, tú y yo tenemos como 50 Génesis en el grupo del WhatsApp, ¿no? Hombre, cada día Podríamos 2 o 3, tener, sí. sí. No, pero... Bueno, a ver, cuidado, Dime. Cuidado. La cantidad de Génesis que tenemos No. este hombre y yo también en el WhatsApp es tremenda, ¿eh? Sí, O sea sí. que no os, digamos, no os sentáis mal por ello, porque, Bueno, vamos, o sea, pues- han nacido películas, han muerto películas, han nacido ideas y han Han muerto ideas. renacido películas. Exactamente. O Bueno, sea, pues que- mira, Víctor, escúchame. Cuando salga la película de Arraséis, hacemos un clip show con Génesis vuestras y Génesis nuestras. Y ya está. ¿Te parece Oye, bien? Para hundir vamos. su carrera, ¿no? No, hombre, no, pero yo, vamos. pero yo quería deciros una pregunta a los dos. A ver, podéis contar un poco la sinopsis de qué va Voces, ¿no? Para aquí, para que la gente sepa. Si queréis contar un poco por encima la sinopsis de la película. Sí. Claro. Ángel, dale, que tú tienes Vale, más bueno. soltura para estas cosas. A ver, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Es decir, a mí siempre con cautela por Sí, no sí. excederme y entrar en spoiler, pero bueno, de la peli, como siempre digo, está basada en conceptos muy clásicos que a Víctor y a mí que compartimos muchísimos gustos cinematográficos, es decir, estamos siempre en la misma sintonía. Nos gustaban especialmente estas historias de casas encantadas, de familias, etcétera, con su cierto drama, en el que se ahondara en un aspecto un poco más novedoso, rompedor, como nos pareció desde el principio el tema de la psicofonía, que a pesar de ser algo que es verdad que es un recurso clásico y que no estamos descubriendo nada nuevo, pero es verdad que nos dimos cuenta que en el cine de terror en general siempre había sido como una especie de guarnición secundaria que daba lugar a una o dos escenitas en toda la película, pero no se construía una película en base a ese concepto. Y fue un poco a partir de ahí, ¿no? Entonces, Voces, la película, básicamente parte de eso, ¿no? Una familia en una casa donde pretenden comenzar de cero. Aquí partimos un poco del clásico conocido, pero pronto se empiezan a suceder una serie de voces, de susurros, de palabras que van sonando en esa casa que parece exudar esa serie de voces y de cánticos y de pues, presencias a través de las voces que hacen que el primero en advertirlas sea el pequeño Eric, que creo haber oído antes que Lucas estaba por ahí. Está en el chat, Sí, está en el chat. por ahí, Está por aquí. Hola, Lucas, ¿qué tal? Enorme a él y a su familia, porque son todos fantásticos. Entonces, el pequeño Lucas, en el caso de la película Eric, empieza a advertir estas voces en primera instancia y empezamos a descubrir y a desentramar y a tirar del hilo y nos damos cuenta de que esa casa es conocida en la zona como la casa de las voces, ¿no? Es decir, es una casa que es característica en la zona porque es una casa donde las voces conocen cosas sobre ti y meterte ahí básicamente es meterte en la boca del lobo porque nada puede salir mal cuando estás rodeado de estas voces que tienen estas intenciones tan oscuras. Entonces, básicamente por ahí ya la película tiene un montón de giros, o sea, eso os lo podemos garantizar. Es decir, la película es giro para acá, giro para allá, giro para acá, giro para allá. Es decir, te pega varios volantazos. Cosa que a mí, como fiel amante del señor Night Shyamalan, ¿no? Este icono moderno del giro, del plot twist del cine moderno, pues a mí me hace especial ilusión porque es una película que no te deja indiferente en cuanto al argumento y que a su vez en la capa de horror, pues te pega también unas buenas leches, la verdad. O sea, la película... Esta tarde casualmente lo contabilizaba, ¿no? Es decir, me puse así en plan en modo friki a contabilizar cuántas escenas de terror hay. Y hay más de las que yo esperaba hacer en mi primera película. O sea que la gente lo va a pasar regular. Qué bueno, tío. Joder, qué ganas tengo ya. Sí. ¿Cuáles han sido vuestros referentes a la hora de basaros en... Hombre, ya sabemos que siempre tomas un poco referencias de aquí y de allá. ¿Cuáles son para Víctor y para Ángel sus referentes más cercanos a la hora de plasmar el largometraje? Bueno, yo creo que al fin y al cabo todos tenemos en la cabeza, ¿no? Estas películas que cuando éramos pequeños, ¿no? Nos daba tanto miedo ver, ¿no? Pues eso, desde al final de la escalera, pasando por Poltergeist. O sea, el concepto de casa encantada, ¿no? Por así decirlo, yo creo que es uno de los conceptos más básicos del género de terror. Y básicamente cualquier película en la que haya presencias de cualquier tipo ya inquietan, ¿no? Porque ¿qué hay más inquietante
que en el lugar en el que técnicamente te sientes más seguro, que es tu casa, ¿no? Tu cuarto, tu habitación, tu salón o lo que sea, pues de repente, yo qué sé, desde una esquina semioscura te esté mirando a alguien fijamente, o que escuches la risa de un niño a las 4 de la mañana. O sea, tú imagínate qué gracia te hace eso, ¿no? Así que bueno, un poco con esas ideas en la cabeza, el orfanato también, ¿no? Que tenía una escena muy chula con el tema de las psicofonías y demás. Um, de alguna manera eran los puntos en común que encontrábamos Ángel y yo, ¿no? Luego también Ángel es que tiene una enciclopedia de terror en su cabeza y en su imaginario, y era muy fácil para él, pues mira, tal, esta película de los años 60, ¿no? O Los Inocentes, el otro, este tipo de películas, ¿no? De Jack Clayton y demás, pues siempre salían, ¿no? En alguna conversación que otra, porque lógicamente esas influencias para él están ahí, ¿no? Y yo creo que se van a ver también en la película. Y un poco con todas esas, ¿no? Esa amalgama de películas antiguas, un poco más modernas, clásicas y demás, pues fue creándose esta historia, vamos. Y de ahí viene un poco, básicamente. Ángel, imagino que podrá añadir unas cuantas más a la lista. No, pero totalmente, claro. Y también es verdad que en unos primeros esbozos del argumento, que luego por cuestiones pues fueron limando hacia otros derroteros, pero es verdad que también había mucho de horror cósmico, Lovecraft, también tenemos ahí como varios guiñitos que al final, bueno, pues se fueron cayendo, pero bueno, no han caído en saco roto, eso hay que decirlo, y ahí están un poco en el cesto del reciclaje, ¿no? Ya, Lovecraft siempre está presente. Ahí ya lo dejamos porque esto se recicla. Pero yo en mi caso me centro un poco más en la parte visual, porque por supuesto todo lo que ha hecho Víctor es absoluto. Es decir, este cine, ¿no? También como la de Legend of Hell House, que me fascina, es una de mis películas favoritas, de terror en Amityville, este tipo de terror, ¿no? De casa encantada, ¿no? Vamos al purismo absoluto de las casas encantadas, de las familias atormentadas por entidades, que a mí es que siempre lo he dicho, dentro del género de terror, que es mi género favorito, es mi subgénero o mi subcategoría favorita dentro de todo esto, ¿no? Encantándome todo tipo de género o todo tipo de ramificación del género. Pero ya en un apartado más visual he intentado dar un tratamiento que, salvando las distancias, por supuesto, y esto, ¿no? De referentes, intentando acercarme mínimamente a lo que ellos han hecho, ¿no? Pero es verdad que yo mi puesta en escena siempre me he visto muy influenciado por una adoración directa en todo mi proceso formativo y el proceso de matizar y crear un poco mi paladar como cineasta en el cine de Night Shyamalan, ¿no? La manera de tratar las escenas, la manera de tratar la puesta en escena para con los personajes y la cámara, la manera de tratar los colores, las texturas, los fondos. Creo que en ese sentido, y veo atisbos que son muy míos, pero a su vez intuyo al maestro detrás que me ha hecho amar un poco todo este factor plástico también de lo que es el lenguaje narrativo. Y también no puedo dejar de mencionar el horror japonés, que es como mi cátedra absoluta, ¿no? Es mi referente fundamental a la hora de plasmar y de encarar escenas de terror. Yo crecí con ese cine de terror, bueno, yo crecí con todo tipo de cine de terror. Yo el primer cine de terror que vi en mi infancia era el cine principalmente de la Hammer, de la Micus, de la American International Pictures, ¿no? Que eran las películas que me ponía mi padre, de un corte mucho más clásico. De hecho, ayer me lo pasaba pipa volviendo a ver la de La caída de la casa Usher de Roger Corman, ¿no? Rememorando un poco esa época que ¿no? Es el cine con el que yo me crié. Luego entré en el slasher, pero de repente, con mis 13, 14 años, llega esa oleada de cine asiático que nos voló la cabeza a todos, que de repente no sabíamos de dónde venía esa narrativa, de dónde venían esos planos y ese tratamiento de personajes y de situaciones tan extraños y tan distantes de nuestra manera de afrontar cinematográficamente las cosas, pero que a su vez eso le aplicaba un horror añadido, ¿no? Porque era como el horror a algo que no estabas habituado a estar. Era un horror muy, muy incómodo de ver, eran situaciones muy dilatadas de un terror muy áspero, jugando mucho con los fondos, jugando mucho con el terror psicológico también, sin prisas, ¿no? Cargado de paciencia, muy tecnológico también, ¿no? Basado mucho en elementos tecnológicos y sobre todo y fundamentalmente con una ruptura de la atmósfera o una ruptura de la tensión que siempre era un machetazo en el pecho. Es decir, a mí eso es lo que me fascina del horror japonés, que se construía, ¿no? En preclímax absolutamente dilatados, donde iban cargando de densidad de la atmósfera,
para en el último momento pegarte una bofetada que hacía que todo eso ya saliera en caudal, ese horror que también estaba conteniendo sin prisa ninguna, ¿no? Es decir, ellos no miraban el reloj. Pues a mí fundamentalmente es un poco ese el que me ha, el factor que más me ha inspirado a la hora de generar mis escenas de horror, y ahí también se puede ver en mi corto Behind, es decir, que es un claro homenaje a ese lenguaje, ¿no? A ese lenguaje narrativo del horror japonés, que ya está muy occidentalizado, porque al final James Wong lo abrazó también con buena gana, lo exportó en el mercado occidental y ahora ya lo entendemos como la manera de hacer horror un poco más general. Pero en ese caso, yo conecto con la génesis y por supuesto sé que entre medias hay mucha gente que ya ha jugueteado con ese tipo de horror, pero en mi caso es un honesto e inevitable a la vez homenaje y expresión del aprendizaje que he hecho en mi vida, es decir, porque yo he aprendido mucho de horror viendo esas películas, entonces es la manera en la que me siento cómodo narrando, poniendo la cámara, jugando con la atmósfera, jugando con el tiempo, jugando con qué duración le das a cada plano. Y bueno, pues un poco fundamentalmente es eso, es decir, es el horror japonés y eso que decía Víctor Y, por ejemplo, en una película de Casa Encantada, como es la vuestra, donde la casa en sí es un elemento casi lo más importante, casi un personaje más, ¿cómo ha sido el proceso de encontrar esa localización? ¿Cuánto ha tenido que cambiar el guión para adaptarse a la casa o cuánto habéis tenido que cambiar la casa para adaptarla al guión? Y luego, ¿cuánto hay de rodaje en una casa real y cuánto hay en plató o en decorado? No sé, bueno, lo que nos puedas contar. Sí, la casa costó encontrarla, probablemente más de lo que yo sepa, porque detrás hay un equipo de localización que se pega meses y meses buscando, ¿no? Pero yo recuerdo que a mí me llegaban ya fotografías y ninguna terminaba de ser la casa idónea, pero por una razón inicialmente muy sencilla, y aquí, claro, aquí no puedo andar mucho más, porque Víctor sabe que me acabaría pisando el charco, ¿no? Pero la casa requería de unas especificaciones estéticas muy claras a nivel por una serie de aspectos que conecta con el nivel argumental, ¿no? Es decir, no valía una casa cualquiera, no valía una casa siquiera muy grande o muy tenebrosa, no, tenía que tener unas especificaciones concretas que nos hiciera que a nivel argumental todo encajara perfectamente con la lógica del propio guión, ¿no? Entonces no valía una simple casa tenebrosa o moderna pero muy grande y muy inquietante. Y ahí estuvimos pues con el equipo de localizaciones, mirando, y recuerdo que en un momento dado pues a mí me presentan ya, después de muchos descartes, las dos definitivas. Dos casas que eran apabullantes, pero precisamente la segunda, la descartada, es una casa donde se han rodado varias películas, Carlos Auré, Paul Naschy, rodaron ahí varias películas, es una casa que está aquí en las afueras de Madrid, se rodó la película Nodo, creo que también se rodó en ella. Esta casa era excesivamente terrorífica, tanto que veías las intenciones de género detrás, ¿sabes? Es decir, era eso que decías, ya es demasiado Casa Encantada, no me creo que una familia se vaya a meter aquí, porque es que no hay familia que se meta ahí, es decir, por más que lo quieras justificar, ¿no? Y lo intentamos, se intentó justificar en un momento dado, a ver si a lo mejor están intentando construir un hotel, porque van a abrir un hotel, por eso han cogido esta cosa tan descomunal, pero se volvía... Una cosa que creo yo que tiene voces, ¿no? Desde la humildad desde la que uno puede hablar de su propia obra, pero una cosa creo que acertada que se ha conseguido con voces es que es muy natural. Es decir, al final todo tiene ese aroma a realidad y no a que estás favoreciendo los elementos de género de una manera forzada para nutrirte de ellos, sino realmente ves una familia. Esto lo trabajamos mucho, por ejemplo, con Belén Fabra y... salgo a otro tema, pero muy rápido, con Belén Fabra y Rodolfo Sancho, por ejemplo, ese tema de la naturalidad a la hora de soltar el texto, ¿no? Esto de que nosotros hablamos, nos interrumpimos, morcilleamos, ¿no? Y en las películas muchas veces parece como que ¡pac! Está cada intervención muy limpia, muy clara, muy concisa, y te da una sensación de... Son así todas las películas, y no desmerecen ni mucho menos, pero queríamos que todo esto tuviera un poquito de aroma natural, que el niño resultara natural, que las relaciones entre ellos, que el que se mudaran a esa casa, y creo que esta casa sí que nos lo da, porque tiene ese lado tenebroso, pero a su vez es una casa que mantiene ese tipo de coherencia. Y luego, respondiendo a la segunda pregunta, mucho más rápido, porque la primera creo que me extendió mucho, todo es casa real, o sea, todo es escenario natural, no hay nada de plató. Era una de las decisiones que tomé en su momento, porque a mí me daban bastante... A mí lo del plató me da bastante respeto, te explico por qué, porque estoy acostumbrado a rodar en escenarios naturales por mi condición de cortometrajista previa con 2 duros, ¿no? Entonces, prefería que en ningún momento
mi técnica o mi oficio tuviera que tapar cuestiones de set artificiales, sino yo quería colocar la cámara y que realmente yo viera un escenario absolutamente real. ¿Y qué ocurría? Que la casa, que esto por suerte se pudo respaldar desde esta parte logística, la casa era enorme por dentro. Es decir, probablemente no hubiéramos encontrado un plató tan grande en cuanto a lo que es las dimensiones de las habitaciones como la casa en sí. Todas las habitaciones eran gigantescas, te daban unas profundidades, unas conexiones entre salón, entrada y segundo salón, que de repente te encontrabas que había ahí como 30, 25 metros de profundidad para jugar con un fuera de foco detrás, donde hay algo que acecha, donde parece que todo el rato te puede salir cualquier cosa. Y la casa nos respaldó muy bien, la casa real. Qué grande, maravilla. tío, qué maravilla, Qué ¿eh? maravilla. Yo me quedo embobado escuchando a Ángel y a Víctor porque, joder, es que son un espectáculo. De hecho, en el chat la gente, mira, estoy hipnotizado escuchándole hablar, qué maravilla, qué pasada, qué caña. La verdad que aquí por lo menos ya tienes 80 entradas aseguradas, ¿eh? Ángel y Víctor. Genial, eso está bien. Y tenéis que llevar a un acompañante, así son 160, ¿eh? Yo voy a decir una cosa. Axel. Vamos. Yo conocí a Ángel hace ya casi 5 años, ¿no? Ángel, ¿hará? Desde Behind. 5 años un poquillo antes. Ya te conocí antes, claro. Sí, ya nos conocíamos de antes. Yo estuve en el rodaje Behind, Axel me invitó al rodaje Behind y tal, y fue una locura, una maravilla. Igual. Pero yo tengo que decir una cosa aquí, y no es por hacer la pelota ni nada, pero lo que me gusta a mí de Ángel es que, aparte de todo lo que ha contado, de la película, de Hollywood, de todo, sigue siendo la misma persona de hace 6 años, tío. Y eso es maravilloso. Me parece, de verdad, lo digo en serio. O sea, otra persona podría haber dicho, pues mira, bueno, pues ahora me junto con otro tipo de gente, con otras relaciones, tal, mira, lo siento, tal. Y no, sigue siendo la misma persona. Y a mí me parece maravilloso eso. De verdad lo digo en serio. Lo quiero decir aquí públicamente delante de todo el mundo, porque es verdad. Es que es la verdad. Sigue siendo la misma persona. No deja de ser que va a pegar un pelotazo en esta película, Víctor a su lado y todo el equipo. Pero sigue siendo el mismo Ángel y la misma familia maravillosa, con su padre, con su madre. Cuando fui a Algeciras me atendieron de lujo, estuve ahí en su casa. Soy de los pocos que ha pisado Villa de Dati. ¿Qué más puedo pedir en la vida ya, no? No, tenía que decirlo, Ángel, tenía que decirlo porque es verdad. Es que yo entiendo que cuando vas subiendo escalones hay gente que se va volviendo más gilipollas. Pues tú parece que no, que sigue siendo la misma persona. Esos son gilipollas que estaban escondidos. Ah, bueno. Eso ya eran gilipollas antes de subir el primer peldaño. Eso sí. Pasa que no tenían el estatus para volverse gilipollas. No, pero dicen en el chat la humildad, tal, muy grande sois los dos, Víctor y Ángel. No, pero se agradece mucho cuando este verano, no sé el día que se estrena la película, pero cuando se estrene, que estéis aquí a falta de poco, estar aquí una noche charlando y tal, se agradece un montón, porque si me habéis expuesto una excusa, lo habéis entendido perfectamente. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, habéis entendido, hostia, mira que están liados los chavales, no puedo, ¿sabes? Y están aquí los dos y me parece maravilloso. Y la gente en el chat está súper contento. Sí, Gloria, la verdad que son muy buena gente. Siempre que sea para charlar de las cosas que nos molan a todos y demás, vamos, de cabeza. Aparte, oye, pero te puedo decir una cosa, Ángel, has defendido todos los géneros, pero no has tocado Italo Terror. Dale ahí una cátedra, ¿no? De 5 minutos, tío, no es. O sea, es que hay también Italo. Mira, vamos a ver. Esto. Bueno, a ver, venga. La película de voces. Ojo. Mira, es que esto es un reto que os voy a lanzar aquí a los dos. Que viene lo bueno, ¿vale? Ángel. La película de voces tiene más de 20 homenajes a películas ya existentes. De hecho, te diría así a ojo como 25 homenajes claros. O sea, que el conocedor del género debería ver. Te hablo de tipos de plano marcadamente homenajeando. Te hablo de diálogos sacados directamente de otras películas que reproducen los personajes de esta peli. Frases sueltas, ¿no? No te hablo de una conversación. Te hablo de un guiñito de una frase que pertenece de repente a tal película. Te hablo de objetos de atrezo que claramente son una referencia directa a otra película. Ahí lo dejo. Yo, bueno, no lo dejo, lo remato. Axel no lo va... Para ponernos los dientes largos. El Axel y yo no lo vamos a pasar bien en el cine, el Axel y yo. Es una película interactiva, viene con juego incluido. Yo espero ya cuando la película esté en Netflix, ¿no? Yo espero un vídeo desglose. Ahí. Encontrando todos los guiñitos que tiene la película. Escúchame, como buscar a Wally un poco, ¿no? Nombres de personajes, es decir, hay nombres muy claros de varios de los personajes que claramente son de otra película, es decir, nombres con apellidos incluso, de personajes que son de otra película. O sea, yo ahí me lo he pasado pipa, o sea, de verdad, o sea, me lo he pasado increíble jugando esto. Rodolfo Lenzi se llama.
No, chicos, la gente que está en el chat, ojo que lo poco que se ha visto, los actores, Ana Fernández, Rodolfo, Lucas y tal, o sea, están espectaculares. Y Ángel, bueno, súper contento, ¿no? De contar con todos estos actores de primer nivel. No, lo han dado todo. O sea, de verdad, lo han dado todo. Todos, ¿eh? O sea, todos. Mira, Ramón Barea ha sido un encanto, un señor maravilloso, una profesional. Es la profesionalidad en persona. O sea, es el encanto y la profesionalidad en persona. Ese señor venía por la mañana tan dispuesto, tan encantador, con tan buena energía, te lo clavaba, ¿no? El tío se dejaba la piel en ello. Belén, Ana, también le han dado una frescura, han aportado tantísimo a los personajes. Lucas, ¿qué voy a decir de Lucas? De verdad, o sea, de Lucas es que me podía pegar toda la conversación hablando de él, de anécdotas y de momentos que nos ha regalado este niño, que de verdad que... Es el pequeño gran Lucas. Sí, el pequeño gran Lucas tiene una carrera por delante que... Ya es. Imparable. Todo, Nerea, por supuesto, y Rodolfo. O sea, Rodolfo es que de verdad ha sido un absoluto jabato, se ha dejado la piel, ha salido lesionado varios días del rodaje. De esto, ¿no? Que uno ya se sentía hasta mal, porque a lo mejor es que estamos llevando la escena a un nivel un poco extremo, a un nivel físico, y ya empezabas a... Es Rodolfo Sancho, ¿no? Aquí señor, actuando con nosotros, con toda su trayectoria, estoy aquí y se va a partir el tobillo por mi culpa, o se va a partir... Y en pleno rodaje del Ministerio del Tiempo. Eso, y efectivamente, o sea, él compaginaba jornadas, Tío. O sea, no durante la semana, durante el día. O sea, él a lo mejor rodaba 8 horas con nosotros y luego se iba a otras 8 horas a rodar el Ministerio del Tiempo y volvía a la mañana siguiente, un absoluto caos, el pobre, el que tuvo que lidiar. Ojo por hacer la película, ¿eh? O sea, porque quería hacer la película. O sea, yo me reuní con él y él me lo dijo. Dice, lo voy a tener muy difícil porque probablemente yo para cuando estemos rodando esté haciendo el Ministerio del Tiempo. Dice, pero yo voy a hacerlo y no me vas a oír quejarme. Y es que efectivamente, o sea, recuerdo eso, verlo con el tobillo absolutamente hinchado, hecho polvo en el camerino, ir casi que a pedirle disculpas, ¿no? Por a dónde a lo mejor se había llegado unas cotas muy... ¿Qué dices, tal? Más teníamos que haber dado, basta. O sea, el tío es un guerrero, vamos, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, era alucinante, porque tú alguna vez me has visto rodar, Víctor también, o sea, yo cuando rodo como me pongo muchas veces muy intenso, me pongo como puro nervio y ahí ya lo vomito todo y me gusta, siempre, por supuesto, ya sabéis, siempre desde el respeto absoluto, sí. Pero la atención está ahí porque la vivo yo, es decir, porque la emano de todos mis poros. Y Rodolfo era igual, o sea, tú veías a Rodolfo y lo mirabas cuando lo miraras, el tío estaba conectado, el tío te miraba y te miraba con la mirada activa de vamos a rodar, vamos a esto, vamos a tal, lo que haga falta, que hay que correr 100 veces este trayecto de aquí a allí, lo corro 100 veces y me da igual estar ya con el pulmón a punto de decirme basta, ¿no? No, el tío increíble, y todos, ¿no? Es decir, Beatriz, Rosa Álvarez, Beatriz Arjonas, a todos, la verdad, el cameíto de mi padre, que sabes que me hace mucha ilusión. Sí, sale su padre, lo vi en Facebook, lo vi. Sí, su padre es un... De verdad, yo creo que es la persona que más sabe de cine, que yo he tenido la suerte de hablar con él, pero ya no, como dice Axel, que la Hammer Micus, no, es que te puede hablar de Depredador y te puede hablar de la Micus, es espectacular, o sea, yo creo que es la persona. De hecho, me acuerdo una vez cuando estuve en tu casa que había una película de terror, Axel, no sé si la llega a ver tú, que sale el entrenador de Rocky, Burgess Meredith. Sí, ahora no me suena. Bueno, pues hay una peli de terror y tal, de Casas Encantadas, no sé qué más, que sale... La Centinela. La Centinela. Ah, la Centinela. Sí. Vale, salen las dos, en la de Van Doffering y la Centinela. Y a su padre lo quise pillar, digo, mira, hay una de... Y al momento me dijo el nombre, digo, la Virgen, tío, pero también sabes esto, y digo, hombre. Una pasada el padre, una pasada. No, de verdad, ¿eh? Ojalá, mira, algún día lo tendríamos que traer aquí, a charlar. Es un fiera, por una maravilla, tío. Sería maravilloso. Nos iba a dar una clase, vamos, de... Aparte que cada año organiza Axel el Festival de Algeciras Fantástica, que a mí me invitaron un año, fui, y espectacular allí, súper guay, una pasada. Pues nada, chicos. Otra pregunta que yo tenía que haceros. Antes ya nos habéis hablado un poco de cuáles han sido un poco vuestras referencias en cuanto a cine, pero a mí me gustaría ir un poco a la esencia de la película, que son las psicofonías. Ángel, Víctor, ¿ha habido algún caso de psicofonía o, yo qué sé, alguna psicofonía famosa, tipo la psicofonía del infierno, cosas así, que os haya hecho un poco que todo esto empiece a avanzar? ¿Os habéis basado en algo real? ¿En algún caso que...? Víctor, esto es tuyo. Sí, el germen que comentaba antes Ángel con el tema del fan footage
y demás, todo venía, pues esto de, como ha dicho, ¿no? De usar las psicofonías no como una excusa para crear un par de escenas de terror, sino que fuesen el propio argumento, ¿no? Y a mí hay una psicofonía que es la más conocida de todas, la que hizo el profesor de Argumosa hace 30 y tantos años o 40 y tantos años, ¿no? Que decían o dicen que era la psicofonía más larga jamás grabada, y de la que solo se han escuchado cerca de 40, 50 o minuto y medio. Hay más trozos por ahí, sí, ¿eh? Parece ser que un día se emitió la vez que parece ser que se emitió un buen trozo. Fue en una radio del norte de España, por el País Vasco, lo que sea, algo de grabarse, pero realmente es una psicofonía que de Argumosa jamás mostró completa, porque bueno, decía que era muy, muy perturbadora y demás, y de hecho si busquéis en YouTube y demás, hay vídeos donde cogen esos momentos. La verdad es que la escucha sí da mucho, mucho, mucho miedo, ¿no? Hay algo muy, muy inquietante detrás de ella, ¿no? También se decía que la gente, un par de amigos suyos o un par de personas que la escucharon, pues tuvieron accidentes al final y tal, ¿no? Se oía la voz de la familia de un familiar de uno de ellos, no sé. Había como mucho misterio alrededor de esa psicofonía, ¿no? Que nunca se ha escuchado. Y fue realmente la que nos inspiró, ¿no? El hecho de alguien que, pues eso, que es capaz de grabar tanto tiempo se me ha ido la palabra, una cosa que, o sea, realmente una psicofonía no suele durar, ¿no? Más de 30 40 segundos, son cosas muy, muy concretas, son muy difíciles de grabar. Hay noches, ¿no? Donde los parapsicólogos y demás que van a buscarlas se vuelven de vacío porque no se graban con una facilidad que se puede pensar una persona. Y como hay tanto misterio alrededor de ellas, ¿no? Con este efecto que para mí es más algo psicológico más que algo paranormal, ¿no? Que es la pareidolia, que luego si queréis hablamos un poquito de ella, vino de ahí básicamente, ¿no? El hecho de que pues las psicofonías, que son algo que son muy inquietantes para el que las escucha, y que también nos abre, pues eso, un imaginario pues muy, muy, muy rico en imágenes, en sensaciones y demás. Así que, como decía Axel, la inspiración vino de esta psicofonía que, joder, la verdad es que a mí sinceramente me encantaría escuchar los 10 minutos. Hay bastante, ¿eh? De hecho son 2 psicofonías en realidad. La psicofonía del infierno son 2 grabaciones, una de 10 minutos y otra de 14, que es una cosa totalmente loca. Y el que tiene ahora esas grabaciones es Santiago Vázquez, que es un investigador, que yo soy bastante fan, a nivel un poco friki, porque el personaje es bastante curioso. Y en varios programas de radio suyos él ha puesto trocitos de la psicofonía que no se conocía, y es bastante terrorífica. Bastante terrorífica. Me encantaría pues mira, pues ya te pasaré los trozos porque creo que están por ahí. O sea, ya te los buscaré en los programas. Genial, genial. No sé si conocéis una película que tendrá más de 10 años, casi 20 igual, que se llama White Noise, que es una película que no es de lo mismo, pero bueno, puede un poco andar la temática parecida a la vuestra. Sí, de hecho, cuando empezamos a hablar de este proyecto fue la primera que nos vino a la mente, ¿no? En plan de, no había una que iba un poco de esto. La de Michael Keaton, ¿no? La de Michael Keaton, ¿no? Sí, esa por otro lado, pero bueno. Sí, los EVM es algo parecido, pero está más orientado al vídeo, ¿no? O sea, es como capturar formas o siluetas a través de la imagen de vídeo. Todo muy analógico, lógicamente. Ahora con el tema del HD y las pantallas planas es algo que ya no se puede hacer. Ya no hay fantasmas, ya con el HD no hay fantasmas. Ni fantasmas, ni ovnis, ni nada. O sea, el HD ha matado
a ET y a... Aparte, claro, yo Y al lago Ness. es una cosa que siempre he dicho. La niña de Poltergeist, que se queda metida en la nieve cuando ya no hay programación en la tele, ahora se quedaría en programas de estos de 888 póker y cosas así, porque no se acaba ¿sabes? Se quedaría ahí. O entre píxeles, ahí un poco dándole las cajas en la cara. Así que sí, White Noise fue una de las primeras que revisamos, en plan, a ver qué cuenta, porque yo la había visto también, ambos la habíamos visto, pero no la teníamos tan fresca. Y cuando la vimos, pues bueno, fue una alegría, porque dijimos, vale, la idea que nosotros tenemos, aunque tiene cosas en común, pero vamos, son 2 o 3 cosas. Con lo cual, sí, fue digamos, una de nuestras referencias, primerísimas referencias a la hora de escribir el guión. Igual fue una referencia para intentar evitar más que otra cosa. Exacto. La diferencia de en otros casos, sí que es cierto que en otros casos era como, hagamos un homenaje a esto, juguemos a toquetear estas teclas que suenan un poco a... es verdad que en White Noise todo el rato era como, vamos a intentar, probablemente por la cercanía a nivel temporal, ¿no? Es decir, por esa cercanía un poco más inmediata o más pegada a nuestra película, sí que es verdad que intentábamos buscarle una diferenciación para esa siempre constante búsqueda de originalidad. Pero sí, obviamente la estuvimos revisando y pasamos el veto, ¿no? Yo creo, pasamos el filtro de Oye, yo creo que sí. ¿Y qué más películas así no revisasteis antes de empezar el guión? Yo es que... Muchas. No, ya me lo imagino. O sea, quiero decir, tanto él por su lado como yo por el mío, como en plan, oye, pues vamos a ver Insidious, a ver qué tal, vamos a ver no sé qué, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que era esencial, ¿no? Un poco por lo que ha dicho Ángel, el tema de buscar referencias para este juego que se ha marcado aquí el amigo, y también un poco para ver estos puntos en los que podría colisionar nuestro argumento pues con otras películas, ¿no? Porque al fin y al cabo un homenaje es un homenaje, pero tú cuando haces tu película, ya sea un corto, en este caso una película o tal, hombre, intentas ser lo más original posible, ¿no? En el sentido de, bueno, vamos a intentar hacer algo, ¿no?, que no se haya visto, Claro. En la medida de lo posible. Al fin y al cabo está todo inventado, ¿no? Claro. Sí, yo por ejemplo, os decía del juego de los homenajes, como os decía, o sea, todos esos homenajes son para aspectos absolutamente superficiales o alardes innecesarios, ¿no? Es decir, son guiñitos, pero en ningún momento es cimentar una pieza fundamental de la narración en algo ya existente, que obviamente lo hay, porque al final pues todo es un refrito en nuestra cabeza de 1000 cosas que hemos visto, voluntariamente o involuntariamente, pero en el caso era un poco jugar a, pues si en vez de un cuchillo de cocina va a ser tal cosa, que así referencia, y si ese era un poco este juego. Yo en mi caso me vi muchas pelis, porque yo acostumbro a eso, es decir, yo acostumbro cuando escribo un guión y cuando voy a dirigir me gusta, ¿no?, revisitar todos esos títulos que se pueden parecer en cierta medida para, con ese propósito, pues inspirar, jugar un poco, ver, visualizar, amplificar un poco tu visión de los hechos o todo lo contrario, o evitar para abordar de otra manera según qué cosas. Dices, esto se parece ya demasiado, esto aquí lo podría darle una vuelta de tuerca y girar desde aquí o desde allá. Y yo tengo una costumbre, ¿no?, que siempre antes de rodar elijo muy bien qué película me voy a ver la noche antes. Es como una ceremonia que casi que tengo desde muy joven, que empecé a hacer cortos. Y la película que elegí, con la cual vi con Víctor, que vino a casa esa noche previa al rodaje, que yo me despertaba a las 5 de la madrugada, fue El Exorcista. Y bueno, no es que tenga mucho que ver, pero por la condición de tótem absoluto de lo que es el género de terror y pilar fundamental dentro de lo que yo entiendo mi top 10 del cine de terror, pues era la película elegida, y la verdad que no... Te lo entiendo. Sí, no lo gustaba. Claro, fuiste a tope. Las referencias son inevitables, o sea, quiero decir, es como lo que ha dicho Ángel, ¿no? Es que todo está inventado. O sea, una película en la que una familia se va a una casa, a ver, hay que ser un poco tonto para para, digamos, intentar vender algo que no es. O sea, nuestra película y la mayoría de las películas, el 99,9%, se basan en algo. Los argumentos son los argumentos. Y luego encima nosotros quiero decir, como cineastas, ¿no?, tenemos un hándicap, que al fin y al cabo el género se sustenta
sobre unas bases muy, muy concretas, ¿no? Salirse de ellas es muy complicado, porque los fantasmas los entendemos de una manera, los muertos vivientes, los slashers y demás, ¿no? Y muy de vez en cuando aparece esta película, ¿no? Pues que da un poco el giro a la historia, porque, por ejemplo, como decía Ángel con el cine japonés, ¿por qué dio tan fuerte el cine japonés? Porque realmente era una manera de contar unas historias que el público occidental no teníamos, ¿no? O sea, ya no solo por la imaginería ¿no? y el gran trasfondo de fantasmas y espíritus que tiene la sociedad japonesa, sino era la manera de contarlo. El hecho de, como ha dicho Ángel antes, no tener un cronómetro detrás, por así decirlo, porque cada 3 minutos hay que meter un susto. Pues no, oye, si hay que cimentar una secuencia y que dure 6, pues dura 6, ¿no? Porque el efecto, el impacto es lo que importa, ¿no? Y luego, sí, claro, lógicamente cuando aparecen esos productos, tienen éxito, pues ya todos intentan subirse encima, claro, y empiezan a sacar clones y demás. Claro. Pero claro, al fin y al cabo las referencias son esas. No hay que engañar a nadie en el sentido de, joder, pero si es que vuestra película se parece a... Bueno, a ver, es que es, como digo, es inevitable, ¿no? Y tampoco es una carrera o una lucha para ver quién es el más original o no, ¿no? Al fin y al cabo nosotros queríamos contar una historia, es la historia que hemos contado, es la historia que vais a ver. Y oye, lo que digamos que el único, yo a lo único que aspiro es que os entretenga durante hora y media. Si podéis pegar 4 botes, 5 gritos y tirar las palomitas por encima de vuestras cabezas, vamos, yo con eso me doy con un canto en los dientes. Y ya saldrán vídeos, millones de 40 detalles de voces que no te habías dado cuenta, o 25 similitudes con tal y que igual. Pero bueno, al fin y al cabo, Voces estará ahí. Y es nuestro proyecto, nuestra película, de la que nos sentimos enormemente orgullosos. Y simplemente esperamos que os guste. Ya está, que la disfrutéis. Oye, si luego es un exitazo, ya me compraré yo el chalet de oro. Mientras tanto, con que lo disfrutéis, a mí, oye, chachipiruli, vamos. No sé si estaréis conmigo en que, sobre todo el cine de terror moderno, yankee, el terror de ahora se basa mucho, para mí, en prácticamente todos son golpes de sonido. Quiero decir, el terror es sonido. Le quitas el sonido a una película de terror moderna y ya no hay esa especie de atmósfera que igual tampoco es tan efectista, pero es muy mal rollera, opresiva, más que el susto o más que, yo qué sé, el personaje que sale atrás fuera de foco un momento con el golpe de efecto. Sí, no sé si... o el susto del amigo que te llama y te... Exacto. No sé si el estilo de Voces, a mí antes has mencionado a Shyamalan, que es un tío curioso a la hora de plantear yo qué sé, la narrativa o cómo representa la tensión. O sea, no es lo mismo pensar en James Wan, que sí bebe un poco más de este rollo tan efectivo, como Shyamalan, que a veces tiene una manera un tanto abstracta de que te está plasmando una cosa, pero te la está enseñando de una manera que no parece esa cosa. Yo no sé si el estilo de Voces tiene un poco de estos dos universos, bebe un poco más del de James Wan, me parece interesante. Bebe de los dos, o sea, honestamente bebe de los dos. Es decir, yo siempre he tenido una opinión encontrada con el cine de James Wan, el cual me encanta, o sea, me fascina, me lo paso pipa. El cine generado por James Wan, ¿no? Es decir, no el cine tanto producido, que también pues encuentro cierto atractivo, pero es verdad que yo creo que James Wan, por ejemplo, tiene una cosa fundamental y me interesa mucho de su manera de contar las cosas, y es que, me salgo un segundo, porque a mí James Wan es una cosa que me atrae bastante su manera de generar y de crear. Creo que es un tío que tiene una cosa muy positiva, y es que realmente se cree lo que está haciendo. Y eso para mí es fundamental. Quiero decir, al final hay una gran diferencia entre alguien, un cineasta, que cree en lo que está haciendo y el que no cree en lo que está haciendo. Y no te voy a decir con esto, no me voy a remontar a los cineastas asiáticos con sus creencias tan arraigadas que tienen a nivel cultural, que por lo tanto, siempre hemos dicho, ¿no? Parece que The Ring da tanto miedo porque tienen una serie de connotaciones o conexiones, mejor dicho, con la propia creencia de los hechos que están tratando, que les hace elevarlos y exponerlos a un nivel tan realista, ¿no? Y que realmente conecta, ¿no? No te digo que James Wan tenga que creer en brujas o en demonios para
para creer a un nivel de escepticismo o de creencia, ¿no? A un nivel ya personal, sino creer 100% en lo que estás haciendo. A mí una cosa que me fascina del cine de James Wan es eso, es que el tío de repente trajo una serie de elementos que ya lo hemos hablado alguna vez, que estaban totalmente ya pasado de moda, y los puso en primera línea de batalla otra vez a un nivel comercial, ¿no? Ya hemos hablado, hablamos de Víctor, Pedro y yo este verano en uno de los directos que hacíamos, es decir, el tío de repente te abre, ¿no? el cajón de los recuerdos ya más marchitas, y lo que te hacen de repente es, te le quita el polvo y te empieza a traer elementos de fantaterror clásico y te los convierte en el mainstream del horror actual porque cree en ello. Es decir, creo que hay una cosa fundamental en ello, y es realmente confiar y creer en lo que estás haciendo. Puedes estar haciendo una película tremendamente profunda a un nivel humano y terrorífico, como puede ser Hereditary, o puedes estar haciendo una película como puede ser The Crawl, producida por Sam Raimi con Alexander Aja, que es de un cocodrilo, y crees en esa película de cocodrilo. Quiero decir, desde su simpleza conceptual y desde sus connotaciones más cercanas a la serie B de videoclub, creo 100% en este potencial. Cosas que, pues con todos los respetos, pues por ejemplo, cineastas que están detrás de películas como El Bosque de los Suicidios, Slenderman, no han terminado de creer. No han creído en que Slenderman pudiera ser una buena película y la han hecho así del paso de me toca el encargo de Slenderman. Se nota. Efectivamente, para mí se nota, más allá de cuántos sustos, como efectista, como de tal, se nota cuando alguien cree en lo que está haciendo, o como cuando alguien dice, no, me quito el encargo este, ¿no? del Bosque de los Suicidios, me quito el encargo este de Annabelle, la primera, y eso es fundamental. Entonces, es verdad que, pero a su vez, y por eso te explicaba esta parte muy positiva de James Wan ha traído otra cosa, que es que ha puesto, y es curioso porque yo he celebrado esta marca anteriormente en mi propia película, pero es una marca un poco impuesta, involuntaria, voluntariamente por James Wan en cuanto al género de terror, que es que parece que ha puesto las cotas de cuánto número de sustos tiene que tener una peli si es una buena peli de terror. Y eso es cierto. Y yo en ese sentido me he dejado influir por ese corte de cuántos sustos tiene que tener una buena peli. No desde ahí, es decir, no matematizando ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que uno sabe que hoy en día, si quiere hacer una película que comercialmente también funciona a la par que humanísticamente, y la parte comercial tiene que estar ahí porque queremos hacer una segunda y una tercera y una cuarta película en nuestra vida, entonces la peli tiene que funcionar, te das cuenta que el público moderno, una vez ha pasado por la galería de horror de James Wan y llega ahora al resto de películas, espera una serie de sustos, ¿no? Entonces, eso sí que te lo compro y te lo acepto en el sentido de que Voces sí juega a esas marcas, sí juega a esas cotas. Es decir, Voces no tiene nada que envidiarle a películas como Expediente Warren o Insidious en cuanto a cantidad de sustos y esa montaña rusa de intensas emociones que van a llegar a vivir durante la película. Pero, y aquí ahora te pongo el pero, por eso te digo que son un 50-50, toda esa otra parte, que es la que no es el susto, pero es la que valida el susto, que es la parte humana, está muy trabajada también, o se ha intentado trabajar mucho. Es decir, Voces no es una película donde viene el jump scare y a la siguiente escena los personajes te la traen floja, o a la siguiente escena incluso los personajes te caen terriblemente mal, o a la siguiente escena los personajes conducen su propio destino en base a una serie de tópicos absurdos que te hacen ver que están construidos para encontrarse al final con el peligro y no de la manera humana en la que tú responderías. Es decir, al final lo que se ha intentado es que en todos esos huecos que no son momentos de terror, se carguen las tintas de tal manera para que cuando lleguen los momentos de terror, me importa ese niño, me importa esa madre, me importa ese padre, entienda a ese padre y esa hija que tienen un conflicto que arrastran desde hace años, me preocupe si van a arreglar su relación emocional o no, me preocupe si ella va a dejar al marido por las circunstancias emocionales que están viviendo o va a tirar la toalla y se va a marchar, me preocupa que alguien haga una locura porque está presionado de tal manera que realmente le ahoga las circunstancias que están viviendo más allá del terror, sino humanamente. Entonces, creo que al final esos son los momentos que hacen que el terror sea bueno. Si a mí los personajes me dan absolutamente igual y me los pones, claro, es un poco de esto que hablábamos, ¿no? Es decir, a mí tú me pones Slenderman y cuando esa criatura, iconográficamente, por mucho que me pueda traer, cuando va a atacar a esas niñas o niños, me dan absolutamente igual, ahora ponme It Follows y ya verás cómo lo voy a padecer. Ahí has tocado la tecla, ¿eh? It Follows para mí es la película que cambió muchas cosas. A mí, exacto, a nivel personal. Pero fíjate It Follows, no se trata de que en It Follows de repente el personaje de Maika, ¿no? Maika Monroe, de repente te haga un desglose de un background de su vida y la entiendas porque viene, porque de niña, porque tal. No, se trata de que están cocinados
sin un exceso de información, pero con una delicadeza humana muy realista y me interesa. O a lo mejor me coges un personaje bien estrece que me cuenta lo mal que lo pasó de niño y me da absolutamente igual, porque luego lo veo haciendo lo mismo que hacen los otros 7 personajes de la película. Sí. Sexo, drogas, alcohol y gilipolleces, ¿no? Entonces, sustos por detrás de la espalda para amenizar un poco el primer acto. Yo creo que parte un poco de eso. Entonces, Voces, y ya concluyo, tiene un poco la mezcla. Tiene las cotas de terror que te puede preparar una película, como puede ser el corte James Wan. Y ojo, y creo que nos sentimos muy orgullosos de eso porque somos de los que nos lo pasamos muy bien sufriéndolo en una película de este corte, pasando estos sustos, pero con esa complejidad a la hora de construirlo, como te digo, ¿no? De sus escenitas de terror con sus 2-3 minutitos, 4 de vamos a dilatar y tranquilo que al final no va a ser un gato dentro del armario. Y luego tiene esa parte humana que creo que refuerza y eleva y hace que los momentos de terror sean mejores, porque ya me importa quién está frente al peligro, ¿no? De la otra manera me dan igual. Sí, al fin y al cabo el jump scare está un poco ligado más pues eso, al palomiteo, ¿no? Que te entra muy bien dependiendo de qué película sea, y hay otras en las que un poco te repulsa, ¿no? En plan de, pero bueno, si es que no dan un paso sin que haya un subidón de música, se caiga algo, aparezca un gato dentro de un armario, lo que sea, ¿no? Un poco el reto de esto era tener ambas cosas, como ha dicho Ángel. No dejar de lado a unos personajes para que el público sintiese empatía, ¿no? Sintiese ese desasosiego que tienen los personajes en algunos momentos de la película, pero oye, sin despreciar el que estés tan tranquilo con tus palomitas y te den un susto y pegues un bote, te eches unas risas y guay, ¿no? O sea, no había una lucha por una cosa por encima de la otra, sino el truco estaba pues eso, en intentar que estuviesen las dos cosas. Lógicamente, como decías, Axel, la ambientación o el ambiente o el tal se ha perdido, pero se ha perdido eso al nivel que estamos hablando, al nivel palomiteo, ¿no? Pues eso, Slenderman, La Monja, son películas que que son para lo que son. Ir al cine, hora y media, con tus colegas, te ríes, gritas y pin, a tu casa. Si quieres ver algo ya más complejo o más ambiental o más profundo, pues eso, tienes Hereditary, Midsommar, It Follows, todas estas películas, ¿no? De eso os quería preguntar. ¿Qué os parece esta nueva ola de terror? Las películas que has mencionado, El Faro, La Bruja, que juega un tipo de terror mucho más indie, pero que en realidad es una cosa como que se está haciendo mainstream también. Sí, pero mainstream hasta cierto punto, creo yo. Yo creo que es mainstream a nivel quizás festival, ¿no? O sea, son películas que van a festivales, a Sitges, a Fantasía, todos los gordos del mundo, y son las que petan, ¿no? Y de alguna manera son las películas que queremos ver porque son las noticias que nos llegan de allí, ¿no? Este año ya han estrenado la nueva Hereditary y ya estás ahí pendiente porque te llama muchísimo la atención, ¿no? Y ya estás ahí pues esperando. Y lógicamente el terror elevado, como le llaman, ¿no? Es un poquito también... creo que es una etiqueta que juega también un poquito en su contra, porque es una etiqueta que suena como muy presuntuosa, ¿no? Es terror elevado, ¿no? Es como ir de cultureta. Sí, exacto, es un terror de cultureta, es un poco de catedrático, es como si no te gusta Midsommar, no tienes ni puta idea. Sí, ¿no? pero si te gusta una película de Fulci, eres un puto loser. Exacto. Pero eso yo creo que la culpa la tenemos nosotros como público, ¿no? El hecho de alguna manera no denigrar, sino pues eso, de decir, no, es que si voy a ver Hereditary voy a ver un profundísimo drama familiar con toques de terror y tiene unas escenas tal. A ver, lógicamente sí, no puedes comparar Hereditary a, pues eso, a Zombies 2 o lo que sea, pero eso no quita que sea igual de divertida en un sentido más pues eso, de que cuando termine acabas diciendo, joder, pues oye, he visto el amanecer de los muertos y madre mía, estoy como una moto, ¿sabes? Y terminas de ver Hereditary y también estás como una moto, ¿no sabes perfectamente por qué? Porque una juega a un determinado ritmo y otra no, pero oye, al final la sensación pues está ahí, ¿no? Al fin y al cabo. Así que yo creo que de alguna manera la etiqueta de terror elevado es algo que se han inventado los críticos en el sentido de cómo
explicar o cómo etiquetar, básicamente, cómo etiquetar una película en la que prima más el ambiente, como El Faro, La Bruja, todas estas, sobre, digamos, el jump scare, ¿no? De hecho, como decía Ángel, este verano hicimos una serie de directos en los que estaba también Caris. Y una de las que cayó fue una de las películas favoritas de Ángel, que es la de bueno, se me ha ido el nombre. The Innocence. Y una de las cosas de las que hablábamos, una película que tiene 40 y tantos años, 50 y tantos años por ahí, yo la estaba viendo porque la vi hace muchísimos años, ya ni me acordaba, y dije, joder, pero si es que esto es terror elevado. O sea, es exactamente igual. O sea, una película que juega más a la sugerencia, al ambiente, no va buscando el jump scare gratuito. También es una película de hace 50 años, ¿vale? El concepto de jump scare a lo mejor no estaba tan extendido, pero me entendéis. Era otra manera de verlo. O sea, al fin y al cabo lo que ha hecho Ari Aster y toda esta gente es recuperar un poco el terror clásico, pero no, como también ha dicho antes Ángel, trayéndolo un poco a, pues esto, a los temas actuales, ¿no? Todas estas películas son hijas de su tiempo. Así que cuando hablan de terror elevado, chico, te ves una película como puede ser La Centinela, como el que hablábamos antes, y para mí también es terror elevado, ¿no? Porque pero Víctor, no juega... Dime. Una pregunta a ti y al Ángel. ¿Pero no crees que necesita el terror a día de hoy, como ha dicho Ángel, una mezcla, un 50-50? Sí, claro. Porque sí. Películas como Midsommar, por ejemplo, aquí en Gerona, duró una semana en cartelera. Oye, también ¿me entiendes lo que te digo? O sea, de la película claro. También echaba para atrás. No. Sí, pero que no lo que digo, que me parece bien lo que ha dicho Ángel, ¿no? De hacer un profundizar con los personajes, las capas, como le gusta a mi Ángel, Ángel. Y todo este tema, no, ¿verdad? El tema de las capas y tal, pero luego mezclarlo con algunos sustos, rollo, pues como la nueva hornada esta de James Wan, ¿no? Mezclar un poquito. Claro, yo lo que quiero, es decir, yo no creo que el terror o el cine en sí necesite esa mezcla. Es decir, yo creo que al final el cine, pues cada película necesita lo que necesita a un nivel más puro a nivel de creación, ¿no? Es decir, cada película es lo que es. Y de repente, pues Midsommar es un desarrollo emocional y psicológico de unos personajes donde no hay jumpscare, pero hay un horror mucho más visceral, un horror, ¿no? De realmente que te pone las tripas del revés. Y de repente hay películas que también yo me disfruto muchísimo, como puede ser Sinister, cargada de jumpscares, de tensión, de densidad, de opresión interior en una casa y sustos. Es decir, al final yo creo que es un poco lo encontrar en qué terreno te mueves cómodo como creador. Y ya el público ya verá si le gusta, ¿no? Quiero decir, obviamente ahí eso es cosa de que los productores ya te empezarán a marcar pautas. Es decirte, oye, esto de repente se va demasiado discursivo. Aquí hay que meter algo, o aquí hay que agilizar, o aquí hay que... En nuestro caso, por ejemplo, no he tenido ninguna apreciación ni ningún apunte así por parte ni de la distribuidora ni de los productores, porque ha dado la casualidad que lo que se les estaba ofreciendo a un nivel de construcción del horror era precisamente el tipo de cine que estaban buscando, porque Víctor y yo, si tenemos algo en ese sentido, es que creo que nunca nos hemos avergonzado de decir que nos encanta el cine comercial. Es decir, es que es una realidad y es un hecho, y el cine comercial nos lo pasamos pipa, y el cine, pues si hacemos una película de acción, probablemente tenga todas las dosis de acción que se pueda, y igual que si hacemos una de terror, tenga todo el horror que se pueda. Ahora, otra cosa es que también te pide que los personajes sean auténticos. Te pide que las relaciones emocionales sean conflictivas y emanen y huelan a verdad. Entonces, yo desde mi caso no lo he concebido como una fórmula, ¿no? Donde yo he puesto en un recipiente un poquito de jumpscare moderno, un poquito de humanidad. No, en realidad es un poco lo que ha salido de manera natural. Sí. Y creo que si no lo haces así, no va a funcionar. Ojo, que estoy diciendo no va a funcionar como si Voces fuera a funcionar, no lo sabemos, ojalá que sí, pero... todo se verá, pero creo que al final lo que hace que una obra funcione es que lo hagas de manera honesta, un poco lo que respondíamos antes, ¿no? Es decir, de manera natural, creyendo lo que estás haciendo, y creer en lo que estás haciendo es responder desde la honestidad a lo que estás construyendo. Con honestidad nadie te puede echar nada a la cara. O sea, si vas midiendo, ¿no? Si vas como un científico loco a medir, ya creo que tienes que medir ciertas cosas. Es decir, estructuralmente hablamos de unos paradigmas que el público conoce y tienes que construir desde ahí. Pero ya luego, dentro de lo que es la construcción interna, creo que es un poco lo que naturalmente te pida el cuerpo.
Básicamente es eso, es honestidad. O sea, tú puedes ver la película que comentaba Ángel antes, de la de Kroll, de Sam Raimi con unos cocodrilos. Oye, Alexandre Aya es un tío que, la verdad, excepto por un par de películas quizás, siempre ha ido muy de cara con lo que ha hecho, ¿no? Está Alta muy tensión. bien rodada esa película, ¿eh? Exactamente, o sea, es un tío que dice, como decía Ángel antes también, es un tío que cree en lo que hace y es un tío honesto con sus productos, con lo cual tú cuando terminas de ver una película de Alexandre Aya, lógicamente no todo el mundo es infalible, pero oye, yo te diría que el 70 o el 80% de las películas que ha hecho Alexandre Aya las ha disfrutado mogollón porque va con una idea muy clara. Voy a pasármelo bien yo y luego te lo vas a pasar bien tú, ¿no? Es el hecho de, muchas veces se dice, ¿no? De que no, tienes que pensar en el público y demás. Bueno, pero tú al fin y al cabo cuando estás creando algo, un relato corto, un cortometraje, un libro, lo que sea, es algo que te tiene que gustar a ti. Tú no puedes ir pensando en lo que le va a gustar a la gente. Claro. Sobre todo Claro. porque es público. Es decir, a mi madre no le gusta lo mismo que le gusta a Pedro. Exactamente. ¿De qué punto hablamos? Claro. Es imposible. Exactamente, con lo cual, y yo creo que es muchas veces en lo que caen, pues eso, los productores que acaban haciendo Slenderman y demás, ¿no? Es en plan de, no, sí, yo sé lo que le gusta al público. Bueno, a ver, Harry Potter solo hay una, luego todas las copias que hay a su alrededor no funcionan, ¿no? O sea, no puedes ir echando, como ha dicho Ángel, hacer un pequeño cóctel en función de lo que se lleva. Sí, pues te puede salir bien la primera vez, pero eso no quiere decir que luego te vaya a salir bien siempre, ¿no? Y desde esa perspectiva es muy probable que lo que te salga sea un batiburrillo extraño, porque es que ni tú mismo te lo vas a creer, porque yo creo que es que no es una historia que ni siquiera te debe de gustar, porque estás pensando en lo que no tienes que pensar. Piensa en lo que a ti te gustaría ver como espectador y a partir de ahí va creciendo un proyecto y el proyecto evolucionará, habrá cambios, irá en una dirección o irá en otra. Lo que os hemos dicho al principio, Voces empezó como un fan footage y ha acabado siendo una película normal, ¿no? En el sentido tradicional de la palabra. Porque al fin y al cabo, pues eso, hay necesidades en la historia, ideas que te dan otros cuando la leen, oye, y esto no funcionaría mejor así, tal y cual. Y de esa manera se va construyendo algo, pero siempre, siempre con la honestidad por delante de esta película tiene que ser divertida, terrorífica, entretenida, te lo tienes que pasar bien, te tienes que reír. Si hay explosiones, que sean las mejores explosiones, las situaciones más absurdas o lo que sea. Nos da la sensación que mucho del terror moderno que se hace ahora, como James Wan y subproductos, ya hemos dicho, tipo La Monja, El Bosque de los Suicidios, que para mí no deja de ser lo mismo que hace James Wan, pero como peor hecho, como yo qué sé. ¿No os parece que es un tipo de cine de terror para gente a la que no le gusta el cine de terror? Claro. Claro. Sí, totalmente. Responde un poco a lo mismo, claro, ¿no? Claro. Al final es eso, es decir, si tú haces una película sin esa honestidad de disfrutar como amante de... Para empezar, yo es que soy de los que pienso, y en esto probablemente muchos me quieran cortar la cabeza, pero que para hacer cine de terror te tiene que gustar el cine de terror. O sea, eso es una cosa que yo sí que considero que... Y sí lo considero firmemente desde una opinión interna, desde dentro, desde el cómo se cocina, ¿no? Porque al final... El cine, tú puedes, por ejemplo, ser una persona que tiene una especial sensibilidad a según qué aspectos emocionales, conoces a los seres humanos, conoces sus inquietudes, sus frustraciones y demás, y de repente te puedes construir una muy buena película intimista de sofá, de plano contra plano, donde de repente dices, joder, es que estoy viendo humanos de verdad a través de la pantalla, ¿no? Y con esa visceralidad y esa crudeza que te da el fusilamiento en el plano medio contra plano medio, y ya está, y la historia funciona por eso, y estamos hartos de ver películas, hartos en el sentido positivo de la palabra, películas así, ¿no? De arranques de óperas primas de autores, ¿no? De estos que ya consagran como autores. Pero ya creo que cuando quieres hacer una película de terror, el terror se compone tanto se compone de tanto engranaje, se compone de tanto mecanismo, se compone de tantas tuerquecitas y tornillitos para que todo funcione y de tanta comprensión interna del género, de haber visto tanto género, de entender también los entresijos del género, que ya te salga de manera natural, que cuando intentas fingirlo, hay un problema muy grande ahí. Sobre todo porque cuando intentas fingirlo, es decir, cuando no te nutre y te llena lo que estás haciendo... Mira, yo hay una cosa básica que es que, ya lo he dicho muchas veces, pero es que yo construyo las escenas de terror para que a mí me den miedo. No para que al público le dé miedo. Para que a mí me den miedo. Y eso es literal desde mis cortos. Es decir, yo siempre... Ya no es hablo solo de a un nivel construcción argumental de la escena,
sino dónde coloco la cámara es el lugar donde a mí, viendo esa película, más me inquietaría. ¿Dónde ubico el movimiento de cámara? ¿En qué momento hago un movimiento sugerente que parece que rodea y me va a abrir un poco más el campo de visión trasero del personaje en un momento dado, ¿no? Y me va a amplificar el espacio. ¿En qué momento creo que me pondría los vellos de punta y no querría mirar? Porque yo soy una persona que padece bastante la película de terror, cosa que me ha venido muy positivamente a mi parte creativa. Entonces, yo lo trabajo desde ahí y creo que si yo no supiera hacer eso, lo tendría que fingir. Entonces, yo tendría que estar empezando a pensar en ¿qué le gusta al público de todo esto? Y ya entramos en esa pregunta trampa que comentábamos antes. Es que al público le gustan muchas cosas. Quiero decir, es que, como decíamos, a mi padre le gusta el cine terror y conoce mucho cine terror, pero probablemente le gusta el cine terror distinto que al que le gusta a un chaval de 15 años que va a la sala de cine. Y entonces es muy complicado. Yo creo que parte de ahí, parte de hacer lo que a ti realmente te gusta. Sin pensar tanto en el público. Parece esto una temeridad, ¿no? Es decir, haces películas sin pensar en el público. Claro que pienso en el público. Pero es que pienso en el público pensando en mí. Es decir, pensando en lo que a mí me gustaría, estoy indirectamente pensando en los demás y en el público. Y habrá gente a la que no le guste, por supuesto, pero al menos yo sé que como a mí hay una serie de títulos que llegan al año a las carteleras que me gustan a mí, casualmente son taquillazos, por lo tanto le gustan a otras personas, resulta que yo tampoco soy tan original y tampoco tengo un gusto tan exquisito, tan distinto al resto, por lo tanto, desde ahí me acerco al gusto de los demás. No sé si Sí, joder. Al final es eso. Yo de manera, si yo fuera de repente una rara avis con una visión un poco retorcida y extraña a las cosas, ¿no? Con un inconformismo extremo de estos que no le gusta nunca ninguna película que hay en el cine, e intentar hacer una película siendo honesto conmigo mismo, sería honesto conmigo mismo, pero no le gustaría a nadie, porque mis gustos serían completamente opuestos a los de la mayoría o a los de gran parte que le gusta el cine terror. Entonces yo creo que en eso Víctor y yo sí que tenemos la suerte de que conectamos mucho con el cine terror en general y lo que gusta nos gusta. Luego hay cosas que detestamos, por supuesto, que no nos gusta nada, y creo que va desde ahí. Pero ya pensar en agradar a según qué sectores que ni siquiera son del género de terror, cuando lo que quieres hacer es una película de terror puro, ya ahí te estás metiendo en un jardín delicado, porque ya no solo estás intentando agradar a otros que no eres tú dentro del género, sino estás intentando agradar a otros que no eres tú fuera del género. Y eso yo creo que no va a salir bien, creo, ¿no? Desde mi humilde posición de primera película, ¿no? Pero creo que no va a salir bien. Y que no puedes intelectualizar un género como el terror, ¿no? El terror, al fin y al cabo, es un instinto primario que llevamos todos dentro. O sea, tú puedes intelectualizar Batman, ¿no? Contratas a Christopher Nolan, un tío que no le va a este rollo, pum, da la casualidad de que funciona lo que hace porque intelectualiza el superhéroe, ¿no? Digamos que le quita esta pátina, ¿no? Pues eso, de cómic. Ya es para frikis, ¿no? Tenemos que venir aquí y darle ya, pues eso, sus dramas internos y demás, ¿no? Luego lo intenta Zack Snyder con Superman y no le sale, o no le sale en función de a quién le preguntes, pero el terror no se puede intelectualizar, y lo que hacen Ari Aster, un poco volviendo al tema del terror elevado de antes y demás, ellos no lo están intelectualizando. Creo yo, es mi opinión, ¿eh? Ellos no lo intelectualizan, ellos no quieren elevarlo, porque seguramente tú le preguntas a Ari Aster cuál es su peli de terror favorita y te dirá que es El Resplandor, te dirá que es Alien el octavo pasajero, o incluso ya se irán más para atrás y te dirán que es La novia de Frankenstein. Vete tú a saber, o sea, esto no se puede fingir. O sea, tú puedes intelectualizar una peli de acción, una peli de superhéroes. La ciencia ficción es intelectualización pura y dura, básicamente, pero el terror no, porque es algo muy, muy, muy básico y muy de cada persona. No puedes intentar darle miedo a alguien, como ha dicho Ángel, presuponiendo lo que le va a dar miedo. Que sí, que luego todos tenemos, digamos, cosas en común, ¿no? La oscuridad, o yo qué sé, o que un asesino al final de una calle, o los fantasmas, o los monstruos, o lo que sea. Pero tú no puedes intelectualizar un sentimiento tan básico y tan primitivo como es el miedo. Con lo cual, yo creo que empezar con un proyecto diciendo, esta va a ser la nueva X, yo sé cómo va a funcionar, yo no pondría mucho la mano en el fuego por ese proyecto, porque al fin y al cabo va a ser algo totalmente impuesto, sin alma, porque no te va a dar miedo a ti, como ha dicho Ángel, y a mí también me funciona. Yo cuando escribo, todo me viene a la cabeza, ¿no? Y son miedos que tenía de pequeño, inseguridades, todo esto suma. Nadie puede hacer una película de terror sin
haber sentido miedo a algo o lo que sea, es que es básico, vamos. Sí, pero ahora que hablas de esto, Víctor, una cosa que me parece bastante curiosa es que, por ejemplo, en el cine, bueno, de terror y de no terror de los 80, tenías a unos personajes, a un protagonista, que se había de repente inmerso en una situación X y ya valía ya para que la trama avanzase. Ahora, en el cine de terror moderno, Sí, sí. es como que todos tienen que tener un pasado trágico Sí, sí. y no, es que le pasó algo y tal. Muchas veces Es me algo, parece un pegote, o sea, es como, no necesito saber que la violaron de joven a esta niña, simplemente ya está metida en una situación terrorífica y ya me vale, y venga, y tira para adelante, ¿no? Yo creo que el terror ahora mismo está sufriendo como con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están matando el género de terror. O sea, el móvil ha matado el género de terror. Porque ya cualquier cosa que ruedes en la actualidad es ¿y por qué no usa el móvil? Ya te tienes que inventar excusas de no tiene cobertura, se le ha roto la pantalla, ¿no? O sea que de alguna manera la tecnología ha matado al género de terror, ¿no? Y lo que tú dices también es cierto. O sea, veíamos cualquier película en los 80, 70 y demás, y es verdad. O sea, es que pasaban las cosas porque sí, y ahora parecía esto, claro. Y porque sí, y funcionaba, ¿no? Es verdad que ahora todo debe tener un sentido, y yo también lo padezco a la hora de escribir. Con Ángel hemos tenido mogollón de discusiones, entiéndase, sanas, charlas y demás, de joder, pero ¿por qué tenemos que darle tantas vueltas a esto? ¿Por qué tenemos que, como tú has dicho, por qué tenemos que mostrar una escena en el minuto 2 para que luego en el 45 tenga todo el sentido, ¿no? O sea, el hecho de haberse convertido haber convertido las películas en algo tan analítico. Lo leí hace mucho tiempo, era como una especie de meme, ¿no? Que decía que la culpa había sido, curiosamente, de Christopher Nolan, ¿no? Que era el que había, de alguna manera, instaurado el que todo debe tener un sentido y debe estar tal, y el personaje tiene que venir de no sé dónde, y si hay un fantasma tiene que ser porque... Antes, lógicamente, las cosas eran como eran. Iban a una casa, había fantasmas, descubrían un esqueleto en el sótano, a la pum, y para tu casa. Pero ahora no, es verdad. O sea, y es complicado, ¿eh? A la hora de trabajar en un guión es complicado porque tú te das cuenta de que el público de alguna manera también te pide eso. Ya nos hemos transformado en ese tipo de público que te dice, ya, pero ¿y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué viene? Y sí que es verdad que de alguna manera te hace perder un poquito de frescura porque ya no te permite ir tanto a la imaginación del público, ¿no? Que claro, ahí voy. Funcionaban las películas de antes. Te lo dan todo demasiado mascado ahora. Exactamente. Antes la gente tenía que hacer un ejercicio de intentar entender o intentar, no sé, establecer nexos para decir, vale, esto es por esto, tal. Tenía que trabajar un poco más. Ahora es que se lo tienes que dar ya no solo mascado, sino que regurgitado y vomitado para que ellos ya se lo coman ya totalmente, pues una sopita, ¿no? Claro, yo por eso digo que un poco el terror elevado es eso que estamos diciendo, ¿no? El hecho de dejar las cosas como muy abiertas en zonas como muy grises, ¿no? Ni blanco ni negro ni demás. Y yo creo que el cine de terror elevado es tan interesante y tan divertido justamente por eso, porque te exige, ¿no? Estar pendiente de las cosas, te exige el intentar captar la metáfora, ¿no? It Follows, ¿de qué va? ¿No? O sea, que es una película sobre las enfermedades de transmisión sexual, o sea, son cosas que de primeras no te vienen a la cabeza. Sin embargo, pues eso, vas a ver La Monja y la monja vivió en este monasterio en 1600 no sé cuántos. Yo creo que también viene un poco por el hecho de crear franquicias, al fin y al cabo, ¿no? O sea, si tú vas a escribir o a dirigir una película y ya está, como Hereditary, nadie va a volver nunca al universo de Hereditary. Pero La Monja sí. Claro. La Monja habrá una secuela, habrá una precuela y luego en la precuela habrá un nuevo spin-off. Ahí está, sí. De ello, ¿no? De verdad. Con lo cual, lógicamente ya, si hablamos de sagas, como Expediente Warren, no miento, si hablamos de universos, como el One Universo y todos estos, ahí viene, yo creo que de ahí viene también todo esto, ¿no? El hecho de tener que cimentar todo una serie de un catálogo de películas alrededor de un concepto, ¿no? De cómo desde Expediente Warren pues ha salido Annabelle,
La Monja, 800 películas más, La Llorona, no sé qué, este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que de ahí viene. Y también dependiendo del público, también como comentábamos antes. Yo creo que al final todo este tema, jump scares, películas facilonas, tal y cual, yo creo que viene un poco por lo mismo, ¿no? El hecho de, pues eso, ser taquillero o lo que se entiende como ser taquillero, ¿no? Dar un producto, hora y media, diversión, pim pam, ¿no? Si quieres algo ya más complejo, pues ya tienes La Bruja, El Faro, todas estas. Sí, sobre todo yo creo que en la década de los 70 y de los 80 yo siempre he pensado que, y he llegado a conocer casos incluso en primera mano de cineastas, guionistas de aquella época, ¿no? Que tenías una buena premisa, tenías una peli, básicamente. Es decir, tú tienes una buena premisa y a lo mejor ya te estaban diciendo que desarrollaras ya el guión que en 4 semanas empezábamos a rodar y cosas así. O sea, desde una premisa, es decir, la premisa validaba la película. Ahora te dicen, enséñame la premisa, vale bien, avísame cuando tengas la sinopsis, ok, avísame cuando tengas el tratamiento, avísame cuando tengas la descripción de todos los personajes, avísame cuando tengas la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta versión y ya iremos viendo si dentro de un año la rodamos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso también, ¿no? Es decir, al final creo que las películas de esa época eran un poco más desenfadadas, quiero decir, pues yo qué sé. Había menos vergüenza también, que eso también hace mucho. No, y que es verdad, y que se arriesgaban mucho más porque también es verdad que creo que el público acudía de una manera mucho más, bueno, pues un poco más despreocupados a este tipo de películas. Eran películas exploitation, yo qué sé, El Descuartizador de Nueva York, que es el argumento, El Descuartizador de Nueva York, y la película es maravilla, pero tú lo piensas y dices, a nivel argumental, a nivel de personajes, a nivel, pues tampoco es que haya una profundidad que tú dices, si hoy en día hiciéramos un guialo, digo, El Descuartizador de Nueva York, por poner el ejemplo de los guialos, ¿no? Al final los guialos muchas veces se basaban en eso, es decir, en Torso, por ejemplo. Estas 3 chicas se van a unas viñas en Italia y hay un asesino ahí que tiene una serie de perturbaciones del pasado. Es que al final era un poco el copy-paste. Si hoy en día hiciéramos un guialo, figúrate, y mira que el guialo precisamente me meto en un terreno donde siempre tiene unas connotaciones de pasado, pero más vinculadas al asesino, ¿no? A las motivaciones del asesino. Sí, pero eso casi se descubre al final, en el tercer acto, ya claro, como muy al final. Claro, no cimenta la película, sino revela motivaciones. O sea que hoy en día sería otro tratamiento. No digo ni peor ni mejor, pero otro tratamiento, porque creo que al final el cine ha evolucionado también en ese sentido a una mayor complejidad para pasar ese corte de ser producida o no. Es decir, al final la historia necesita un tipo de complejidades que creo que... Por eso a mí hay una película que me fascina como tal, porque es desenfadada, va de huello, va a divertir, no se complica, que es Rec, por ejemplo. O sea, para mí cuando llegó Rec, me pareció la bomba que de repente saliera una película tan punky, de nuestro cine, tan macarra, tan de... no te voy a explicar nada, tú vente aquí, métete en este edificio y vas a flipar con todo lo que vas a vivir. Y de repente se convirtió en una sensación que es la franquicia más importante de terror que tenemos en este país. Y joder, pues también te da unas pistas, ¿no? Es decir, tampoco hace falta a lo mejor a veces complicarle el más sentido de la palabra, ¿no? Querer enrevesar y matizarlo, como decía Víctor, todo tanto para que todo tenga un universo tan definido que, no sé, es que es muy difícil esto, ¿no? Porque depende de la película si te funciona, pero depende de otras películas que tú dices, ¿dónde vas metiéndote en esos terrenos? Y yo he venido aquí a ver cocodrilos, ¿sabes? Y yo he venido a ver, pues eso, ¿no? Trampa Mortal, tú te ves Trampa Mortal y sabes lo que vas a ver. Claro, y lo disfrutas, y te lo pasas pipa con ese punto histriónico, con esos personajes que no tienen sentido ninguno cómo reacciona, con esas luces rojas que te aparecen de la nada, del pantano que emana una luz roja, y tú dices, pero Toju, ¿de dónde viene esta luz roja? ¿Me la justificas? No, no te la justifico. Tú disfrutas la película que tiene todo un teñido de una luz de neón roja. A mí esas cosas me molan, me molan mucho, pero hoy en día es muy difícil. O sea, hoy en día... Yo creo que todo esto viene un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? De la honestidad. O sea, tú, si ves Hatchet, no sé si la habréis visto, sí, es un slasher bastante pasado de vueltas, es lo que es. Vas a ver Hatchet, vas a ver desmembramientos loquísimos, con chorrazos de sangre a lo bestia, y ya está, te echas unas risas y poco más. O una película que a mí me encanta, que yo siempre reivindico, que es Tucker y Dale contra el mal. Sí, no sé si la habéis visto. Es impresionante. Esa película, como ha dicho Ángel, es premisa. ¿Qué ocurriría si un grupo de chavalines guaperas de una película slasher se piensan que los protagonistas, por ser paletos, ¿no?, son los malos de la película? Y a raíz de ahí va construyendo chistes y situaciones y chistes y ya está. Y no pretende darte contarte algo, una historia sobre la moralidad
Aunque bueno, puede tener su trasfondo, pero quiero decir que no va en su ADN, ¿no? El hecho de querer darte como una especie pues eso, de historia al final para que tú digas, ah, pues sí, qué tal, no sé qué, ¿no? Exactamente, una moraleja, que no me salía la palabra. O sea, realmente este tipo de películas se hacen, pero yo creo que son muy minoritarias y muy de culto, muy festivaleras, ¿no? Al fin y al Hombre, cabo. sobre todo, ese tipo de películas en el cine español son impensables. O sea, no, aquí no puedes hacer una película de terror de disfrute o de sangre, a no ser que sea algo como muy independiente. Bueno, No lo creo que hicieron haya... con Rec y porque era Rec, Sí, exacto. básicamente. O sea, Exacto. porque ya la tercera era un despiporre con la boda y todo eso. A mí la tercera me gusta mucho, ¿eh? Soy muy fan, está muy guay. Pero claro, ya tuvieron que llegar, porque iban en el propio también ADN de la película. Si ya Rec 1 era punky y macarra, lógicamente todas las demás tenían que ser igual, ¿no? Por así decirlo. Y ya en la cuarta, digamos que ya volvieron a rebajar el tono y ya era una película un poco más de terror normal, ¿no? Normal, entiéndase, Sí. dentro del barco y demás, pero el tono punk de Rec era su propio ADN, con lo cual, lógicamente, tenía que ir en ese camino. Sí que es verdad que, lógicamente, aquí en España el cine de terror que se hace está muy influenciado por el americano y afortunadamente está funcionando. O sea, funciona en el sentido de que la gente quiere ver también ese tipo de películas, pero sí que es verdad que el sacar una película sin pretensiones, que pretenda ser pura diversión, sin ningún tipo de trasfondo, más allá de, pues eso, de la diversión que tú quieras poner en ella. No sé si habéis complicadísimo. visto una película de unos chicos que conozco de Bilbao que rodaron hace 4 años, creo, que se llama La Noche del Virgen. Una película bastante... Yo sí. No, ¿tú la has visto? Sí, está guay, está muy macarra. O sea, Exacto. Muy macarra. La vi en un festival, no me acuerdo, en el Festival de Murcia, creo que la vi. Sí, o sea, una cosa como muy loca, pero desenfadada, ¿no? Y disfrutable y se entendía perfectamente el disfrute de ellos haciéndola también, y es un poco esto que hablábamos. Sí, yo creo que al fin y al cabo este tipo de películas, no sé en este caso, no pienso hablar de esta película porque no la he visto, pero está pensada un poco, pues eso, ¿no? Un poco en busca de la comedia, un poco en busca del regocijo y disfrute del verdadero fan del género, ¿no? Pero claro, si rescatásemos películas de los 70, como ha dicho Axel, de estas que no tenían ni pies ni cabeza argumentalmente, porque no importaba realmente lo que estaba ocurriendo más allá de la hora y media de metraje, pues yo creo que ahora mismo lo más parecido son las películas estas de terror elevado, ¿no? En la que te plantan en la historia y eres tú mismo el que tienes que empezar a hacer cábalas, el ver mensajes, ¿no? detrás de cada plano o del argumento, y lógicamente te tiene que gustar, básicamente. O sea, sí, puedes disfrutar con La Monja, pero también tienes que disfrutar con Midsommar o La Bruja, y lógicamente son productos muy complicados. Víctor, una cosa. Dime. ¿Esta semana has visto por primera vez Ghost House? ¿La llegaste a acabar de ver? Sí, la he visto. ¿Y qué te parece? ¿Tiene tratamiento de guión eso o no? Como estábamos diciendo, una película en la que da exactamente igual lo que está pasando. Sí, que te queda igual, pero mola un montón. Sí, es bastante divertida. Sí que es verdad que este tipo de películas es algo que siempre he hablado con Ángel y le tengo frito al pobre. Y también con Caris lo hemos hablado alguna vez y yo creo que ha estado a punto de retirarme la palabra. No. A mí son películas en las que me cuesta mucho entrar. Tampoco me las quiero dar aquí de lumbreras, ni mucho menos, faltaría más. Mi película favorita es La Jungla de Cristal, por favor, vaya eso por delante. Pero sí que es verdad que este tipo de películas, ¿no? En donde de alguna manera hay... A mí es muy fácil sacarme de una película en el momento en que un actor no está muy bien del todo, o el argumento es un poco demasiado absurdo, o de repente en plan de, joder, pero esto de dónde ha salido, esto a dónde va, ¿no? Y Ángel siempre me dice, tú da igual, tú déjate llevar, Tienes que entrar en ese juego, sí. Totalmente. Sí, claro. Hay veces que me cuesta muchísimo. Si vas con un poco de pegas o de empezar a sacar los 3 pies al gato, no, olvídate. O sea, no. Yo te digo una cosa, Víctor, te digo una cosa. En estas películas, que tanto nos gusta a mí, Ángel y Axel, si ves a algún actor que actúe bien, te saca de la película.
Puede ser. Son No, a ver, películas para ver sin prejuicio, o sea, no... Sí, totalmente. Además, yo creo que ya he detectado mi error, y mi error es verlas solo. Si las viese con gente... Lo entiendo. Con Ángel he visto auténticos truñazos Ya ves. espectaculares y nos lo hemos pasado teta, ¿sabes? El problema es que siempre me dice, oye, ponte esta película, y al final me la veo yo solo en mi Yo habitación. te voy a decir Y una digo, cosa, Víctor. chico, ¿qué quieres que te diga? Víctor y a Ángel, sobre todo Ángel, que acaba de dirigir una película. Yo siempre, el Italo Terror, ya sabéis lo que es, todo el mundo. Pero yo siempre voy a decir, a mí lo que es la atmósfera que crean, la atmósfera, ya no digo el nivel, cómo actúan, la fotografía. La atmósfera que crean los italianos siempre me pareció maravillosa. Lo que crea Fulci con el más allá y miedo, la ciudad, esa neblina, parece que siempre está. Parece que el pueblo es un pueblo de niebla, porque siempre está con niebla. A mí todo eso me vuelve loquísimo. Y luego Ángel, que está conmigo, que es fanático también de las bandas sonoras, todo eso le añades una banda sonora brutal y dices tú, joder, es que me da igual cómo actúen. Mira, es que si nos ponemos críticos, obviamente, que con esta oleada, el cine italiano tiene títulos que son capitales, ¿no? Es decir, desde un nivel objetivo, ¿no? Es decir, si hablamos de los títulos top de Mario Bava, ahí es indiscutible, ¿no? Es decir, si hablamos de las películas concretas de Dario Argento, ya, Antonio Margheriti, bueno, un poco todos estos, ¿no? Es decir, que tienen obviamente las películas un poquito más. Pero si entramos en ese corte que nos gusta, ¿no? Es decir, en ese corte de esa serie B exploitation italiana, teóricamente, y esto es una cosa que yo me he autoanalizado muchísimo, mucho tiempo, porque yo este cine lo consumo desde que tengo uso de razón. Teóricamente, como digo, si nos pusiéramos a desglosar individualmente cada uno de los aspectos que componen la película, sería suspenso en cada una de ellas. Pero es la combinación de todas lo que genera una comunión inexplicable, que al final, a la postre, es un estilo tan chulo. Es decir, a mí las películas italianas me parece que tienen un estilo tan chulo, desde muchas cosas mal hechas, esto que hablamos, desde actores y actrices con reacciones totalmente exacerbadas, fuera de lugar, desde interpretaciones forzadas y sobreactuadas, desde música, que es como dice Víctor, que no es música acompañada de peli, que son conciertos en solitario de los músicos. Total. Desde movimientos de cámara locos, desde injustificaciones de luz, desde recursos argumentales que son una absoluta ida de olla. Y ya hay algo ahí, cuando todo eso, que por separado tú me lo dices, y dices, pero si es todo terrible, vale, pónmelo todo junto, sácame una película de Sergio Martino, sácame una película de Claudio Fragasso, que hablábamos antes, o de Bruno Mattei, y me la zampo, pero me la zampo con gusto, de verdad, porque creo que hay algo ahí que no se puede explicar. Es decir, hay algo ahí que no puedes analizar, que es una especie de aspecto etéreo que se genera en los que nos gustan, ¿eh? O sea, luego es eso, ¿no? Hay gente, Víctor, hay gente, yo conozco mucha gente que no entra, pero que si aprendes a entrar, sí, disfrutas. son unas películas que tienen un estilo tan chulo, tan molón, tan moderno, tan no sé. Lo que pasa es que hay una cosa ahí muy jodida que a mí me parece muy extraña, y es que no estamos hablando de una película de un director. Son muchas películas de muchos directores distintos que todas tienen un nexo común que no sabes muy bien lo que es, pero que todas guardan una especie de coherencia incoherente, que eso a día de hoy eso no se puede replicar. Pero porque Italia en aquella época, tío, es que era como perros de presa, yo los veo así. De repente salía algo, ¿no? Había un chuletón ahí que era una película que funcionaba y todos se tiraban a morder el mismo chuletón, ¿no? De repente uno hacía una película de bárbaros y todos hacían películas de bárbaros, una tras otra, ¿no? A Thor, todas estas, ¿no? La de Hércules, del Ferringo. Luigi Cocci, ¿no? Luigi Cocci con la Canon. Luego, la de los guerreros del Bronx, pues todo el mundo hacer de Warriors, de Giallos, de zombie, ¿no? El zombie... De posapocalípticas también había un mogollón. Aliens. De Aliens, sí. Es que es una cosa que a mí me parece fascinante del cine italiano, y es que salía un éxito y se tiraban todos de cabeza a hacer películas que eran corta y pega de ese rollo, cada uno dando de su estilo personal, pero que al final, como tú dices, tiene una cierta coherencia. Pero es que a mí una cosa que me encanta de los italianos es que ya no solo plagiaban películas de fuera, como son los casos conocidos, ¿no? De multitud de películas, como puede ser la misma que habéis comentado de Ghost House, que era la supuesta tercera parte de Evil Dead, sino a nivel distribución, ¿no? Con estos engaños que hacían y esta sino que a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, que es que quiero recordar que hasta Umberto Lenzi hizo Demons 3. Sí. O sea, hay una Demons
que yo juraría que era Umberto Lenzi, que es la tercera, lo voy a comprobar, que es la tercera parte de Demons. Black Demons, sí. Es la tercera parte, ¿no? O así se vendió. Sí. Vamos, uno de los títulos era también el ogro se vendió como tercera parte. Claro, luego tienen esta magia de que la misma película se llama de 3-4 maneras distintas. Porque hasta entre ellos una pone otra y la voz que dice el título dice otra cosa. Sí, y te encuentras películas como la de Apocalipsis Caníbal, ¿no? Que de repente tenía la banda sonora, creo que era Apocalipsis Caníbal, ¿no? La banda sonora sí, la de Zombie. Sí. Efectivamente. Y claro, a mí esto yo me lo paso pipa. O sea, yo me lo paso pipa intentando un poco desgranar los entresijos, un poco más de logística de producción de todos estos proyectos. De repente te das cuenta de que este plagia de que el otro... Hay una cosa, el otro día, esto no es un tema así que no le interesa a nadie, pero igual a vosotros sí. El otro día comprobé que la de Destroyer Brazo de Acero, de Sergio Martino, es anterior a Yo Halcón. Ah, pues mira, con el tema de los pulsos. Porque yo siempre había pensado que era una copia de Yo Halcón, sí. absolutamente descarada de Yo Halcón. Mira, te lo voy a comprobar porque me dejó eso... Mira, a ver. Pero escúchame, pero eso no pasa nada. Lo importante es que el robot se llama Paco. Eso mola mucho, ¿eh? Claro, es que el problema no es eso, el problema es que se llama Paco el robot. Por cierto, chicos. Ojo, Caris, ojo, que la chica de la peli de Destroyer, no sé si te acuerdas, es la madre del niño de la película de Bud Spencer de Aladino. No sé si te acuerdas de eso. La rubia. La rubia, es la misma. Cuidado ahí, Mira cómo está sudando. Mira cómo está sudando. No quiero hablar más ya de esa película, por favor. Chicos, una cosa. Son las 12:10 y tampoco los vamos a molestar más. Lo único que en el chat han dicho que si podían hacer algunas preguntas, intentar hacer las preguntas rápido y se las transmitimos a ellos mientras nosotros vamos hablando. Vamos a ir copiándolas allí o como vosotros veáis. Intentar ser las respuestas un poco breves porque es que aquí en todo este rato ha habido preguntas, pero estábamos tan a gusto aquí que... Joder, que ha pasado la noche volando, tío. Sí. Yo te digo una cosa. Perdona, Caris. Dime. Para no quedar del todo mal con todos vosotros. Claro, yo mientras vosotros, digamos que veíais esta serie B italiana, claro, yo lo que me tragaba era la serie B americana. O sea, lógicamente es un poco por eso. O sea, yo he entrado en el mundo giallo y demás, he entrado muy tarde, he entrado ya con cierta edad. Es que... ¿no? O sea, yo lógicamente yo he crecido con, pues eso, con Hidden, lo oculto. No creció con Tarkovsky, eso está claro. No, pero claro, yo cuando vi Terminator con 7 años, yo ya me quedé loquísimo y dije, ostras, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, no, aunque luego me he tragado, pues eso, la típica Profundidad Cero, ¿no? Las de ¿cómo se llama el director este español? Ángel. Juan Piquer Simón. Yo de él me tragué Slags, Muerte Viscosa y todas estas. La Grieta. Cuidado, La Grieta y demás, de la que guardo un recuerdo así como... Y además la vi hace poco, hará un año o por ahí. Hombre, Víctor sale pocholo, o sea, tío. Que dentro de lo que cabe, y sale pocholo. Claro, ¿qué más puedes pedir, tío? Pero claro, yo venía, pues esto, a mí siempre me ha gustado el muñeco diabólico, a mí siempre me ha gustado Poltergeist, a mí siempre me ha gustado un poco este tipo de películas, ¿no? También. Y ahora, cuando Ángel me ha intentado meter en la senda de, bueno, trágate estas, pues eso, ya me pillan como muy mayor, ¿no? Es que es jodido tragártelo ahora, déjate de rollo. Por eso, yo, como he perdido un poco la frescura ya de viejo total que empiezo a ser, yo creo que solo las disfrutaría en compañía vuestra. O sea, me ponéis 5 películas de estas, estando los 4, tomando cervezas o unos refrescos o lo que sea, y yo me lo paso teta. Es comprensible, Víctor. O sea, es como si tú eres un chavalito de 15 años que vas a discotecas y ahora te dicen con 40 o 40 y pico vete a discotecas. Y dices, no, qué ruido, qué jaleo, no me apetece esto. Pues es un poco lo mismo. Quiero ir a dormir a casa. Exacto, quiero dormir. Sí. Vale, voy a leer una pregunta, ¿vale? Para Ángel y para Víctor, sobre todo los que estuvisteis en el rodaje. Dice, bueno, ¿sucedió algo remarcable de carácter paranormal o parecido durante el rodaje? ¿O alguna...? No te pegues. ¿Por qué? Porque soy profesional. Es por darle misterio. Ahí está. O alguna anécdota curiosa, también me vale. Gracias por la masterclass, genios. Eso que lo cuente Ángel, que es el que estuvo ahí batiéndose el cobre.
Bueno, sí, o sea, hubo una cosa curiosa y es que yo, ya lo comenté el otro día en un directo, en la segunda semana de rodaje que estábamos en la casa, el 80% de rodaje era en la casa, y la casa daba muy mal rollo, o sea, Víctor puede hacer de ello, la casa, Una tú entrabas pasada. solo y realmente sentías un mal rollito especial, ¿no? Porque era muy fría, muy grande. ¿Dónde ¿no? estaba la casa por casualidad? Está pasado Pozuelo, está aquí en Madrid, pasado Pozuelo. Sí, está cerca de Galapagaro por ahí, Sí. pero es que es una casa que tiene un terreno gigantesco, es un coto de caza, había ciervos, jabalíes, había de todo ahí. Y la casa es que literalmente en mitad del, pues eso, del bosque, tampoco es un bosque, pero bueno. Y claro, es una casa que estaba abandonada en el sentido de que hacía como, yo qué sé, 30 años que no iba nadie a vivir allí, ¿no? Las paredes estaban rotas, había agujeros, hacía un frío de fliparla, o sea, tremendo. Entonces, claro, la segunda semana de rodaje, yo estaba fuera, estábamos en el jardín, estábamos rodando un exterior de la casa, pero dentro de la zona de jardín, y dije, joder, ayer lo que me pasó, ¿vale? Y era una cosa que era cualquier estupidez que no tenía ningún sentido, o sea, que no era trascendente, ni muchísimo menos, ¿no? Y dice el foquista, ¿el qué? ¿Viste algo? ¿Oíste algo en la casa? Entonces, claro, a mí ahí se me abrió un melón, ¿no? Es como, vale, esto lo tengo que aprovechar, tengo que abortar misión de contar lo que iba a contar y tirar por ahí por lo que me acaba de poner en bandeja. Entonces ya me puse como un poco sugerente, ¿no? En plan, sí, pero bueno, estoy pensando que igual no te lo voy a contar, porque igual te puedes sugestionar, porque tal y tal. Bueno, esto se hizo tan grande que pasaron 4 semanas de rodaje en la que todos los días, muchísimo miembro del equipo, sobre todo el equipo de cámara y de iluminación, todo el rato venían ahí, lo vas a contar, por favor, pero ¿qué viste? Y ya tú lo vías entre ellos. ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Que vio algo? ¿Cómo que vio algo? Sí, pero no quiere contar el qué, que no sé cuándo. Bueno, terminó el rodaje y nunca... Yo iba pasando la pelota al día siguiente, pero no, mañana, de verdad, que hoy no es buen día para contarlo. No, la semana que viene, que ya terminamos y tal. Y nunca lo conté y obviamente no pasó nada, no pasó absolutamente nada, ¿no? Pero la penúltima noche a mí se me ocurrió la maravillosa idea de poner una grabadora toda la noche a grabar psicofonías en mitad de la noche, pues de la casa que estaba absolutamente vacía. Cerrábamos la verja, sellábamos todo y ahí no entraba nadie. Y a la mañana siguiente, pues para mi sorpresa, se captaron un montón de cosas que daban bastante mal rollo. Una especie de voces lejanas. Sí, una especie de voces lejanas, una especie de susurros, unos golpes, muchos pasos y la casa estaba vacía. Había un plástico, porque creo que en el teaser sale, hay un plástico que de repente juega un papel bastante importante en la película, un plástico en el cuarto del niño porque están en reforma y ese plástico en un momento cae y habíamos rodado esa escena, el plástico estaba en el suelo y se oye como si algo pasara y caminara por encima del plástico. ¿Vale? O sea, ríete tú de la psicofonía de Argumosa. Más escépticos del mundo, pero eso fue real, es decir, se captó, y es así. Hostia, qué bueno, tío. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, qué maravilla. Una pregunta también rápida, para los dos. ¿Cuál es vuestro monstruo clásico favorito? ¿Cómo? Define clásico. Sí. Define clásico. Clásico, hombre, a ver, yo lo tengo claro. Define fecha hacia atrás que marque el clasicismo. Y es este. ¿Eso qué? El que estoy señalando. Alien. Bueno. Claro, pero es que yo eso no lo meto en clásico. Tú Entonces, dices clásicos de la Universal. Sí, claro, si es clásico, clásico, sí. Claro. Exactamente. Yo creo que se refieren a los monstruos de siempre. Sí, yo creo que sí, a la vez, sí. Yo si tuviese que poner uno, o sea, a mí me encanta, yo soy fan de Alien, de Depredador, de Terminator, o sea, a mí todos estos son de Freddy Krueger, se podría decir que son mis 4, pues eso, tótems, ¿no? A la hora de describirlos, pero básicamente a mí un Alien, por todo, diseño, por cómo es Alien el octavo pasajero, Aliens el regreso y demás. Se podría decir que es mi monstruo clásico. Dicen por aquí que es de la época de Bela Lugosi y Boris Karloff. Vale. Clásico. A mí me ha interesado siempre mucho Frankenstein, o sea, de Boris Karloff. O sea, por la dimensión, la complejidad emocional y demás. Y icónicamente hablando, me quedaría con el Nosferatu de Max Schreck. O sea, me parece que a día de hoy todavía no se ha superado esas cotas de iconografía, de horror pura, cuando ves la imagen de una criatura, un ser sobrenatural, me parece que es bestial. Yo es que soy más moderno en ese sentido. Pero bueno, si tuviese que elegir uno clásico... El hombre invisible. No, yo creo que Drácula. Yo creo que Drácula creo que es muy, muy interesante. Y fíjate, aún así yo pondría un ejemplo moderno. Que el Drácula de Coppola es una pasada. Me parece una pasada en todo. El de Chiquito de la Calzada es más terrorífico. Drácula, claro, Drácula tiene lo suyo,
pero es demasiado moderno. Sí, no. Oye, pues vaya, un placer, chicos, tío, ¿no, Axel? Joder, pues un regalo. O sea, lo habitual aquí es que estemos toda la noche con el chat y no le hemos hecho ni caso a los pobrecitos. A ver si ahora. No, pero qué va, la gente del chat estaba gozando, o sea, sí. Que sí, clase magistral, que sí, cátedra, que sí, no sé qué, que sí, gracias por haber venido, o sea, está la gente espectacular. Y encima. Es que Ángel habla mucho. No, pero te voy a decir una cosa, A mí, Ángel, ¿sabes lo que hace Ángel? Primero que da gusto escucharlo, porque sabe lo que habla. Yo lo que no me gusta es la gente que habla por hablar, habla tonterías. Entonces Ángel habla cosas. Y encima Ángel lo que hace es que mañana yo me levante pronto, me haga mi café con leche y me lía a escribir en algo que crea. Claro. Y eso es lo que voy a hacer mañana, claro, por supuesto. No, por supuesto. Seguro. Vamos a ver. O sea, y luego Víctor, luego te lo voy a pasar a ti para que lo revises. Lo reviso, no te preocupes. Lo reviso. O sea, no hay nada más divertido que escribir aquello que te parece divertido. No, sí, no, la verdad, mira, sí, no, la verdad que fuera de bromas que ha sido un placer y, ojo, estáis invitados cuando queráis para que vengamos, hablemos una noche de alguna saga en concreto, ¿sabes lo que te digo? Destripemos alguna saga que nos gusta a los cuatro o algún vídeo suelto de esto del canal, cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa y sé que ahora viene un mes y medio, 2 meses, lo que sea, cuando se estrene, que ahora viene un mes frenético. Y espero que estéis nerviosos, pero a la vez que sepáis que habéis hecho un trabajo seguramente increíble y que va a arrasar. Va a arrasar. Yo estoy nervioso, porque al fin y al cabo estoy nervioso, pero a la vez también estoy seguro de que la gente lo va a disfrutar. Que de hecho, porque Ángel y yo lo hemos disfrutado. Que de hecho me encantaría cuando se estrene la película y pase un mes o 2 meses y ya la quiten de la cartelera y la hayamos visto todos. Que os vengáis otra vez a hablar a Netflix. Sí, por eso. Pero que luego vengáis aquí, cuando ya haya pasado todo el boom y podamos hablar ya con spoiler, con anécdotas, con. ¿Sabes lo que digo? Bueno, yo quiero decir que hay chicos y chicas aquí en el chat que se han perdido parte del directo. Esto lo resubiremos a YouTube porque creo que merece la pena para que lo veáis todos y todas y podáis disfrutar de esta charla que ha sido maravillosa. Yo personalmente, gracias a los dos, toda una lección y un placer. Espero volver a coincidir con vosotros. Yo encantado. Cuando queráis, yo por mi parte estaré encantadísimo de volver aquí. Me lo he pasado genial con vosotros. Y nada, nos veremos en la próxima, porque habrá próxima. Víctor, a mí solo me encanta hacer colaboraciones contigo para joderte toda la semana y que veas pelis italianas, tío. Sí, te lo juro. Ya sé que a ti lo que te mola es eso. De, oye, trágate ahora esta y tal. Y es madre mía. Luego Víctor, cuando llega el sábado, hostia, se suspende el directo, pero yo pienso, pero el Víctor se ha tragado 3 pelis italianas, loco. Oye, un placer enorme, de verdad, chicos. La gente en el chat, ya que sepáis aquí, igualmente, que nosotros desde hoy hasta el día que se estrene la fecha y tal, mucho apoyo. Y luego al equipo que habéis tenido, enorme, porque también ha estado Santiago Díaz ahí, que ha sido súper parte importante en el proyecto, ¿no? Exacto. Por eso te digo. La incorporación, el guión, y Santi también ha hecho por eso te digo. También reivindicar la figura de Santi también, y si alguna vez se quiere venir por aquí también con vosotros, pues también bienvenido, ¿eh? Exacto, total. Que es un tío muy majo. Y ya te digo, de hoy hasta que se estrene, que sepáis que vamos a dar toda la publicidad que podamos, todos los vídeos que podamos, todo, vamos a grabar yendo al cine. ¿Qué pasa, Ángel? Y por cierto, le voy a lanzar una pregunta aquí, porque ya se van, ¿eh? Bueno, no es una pregunta, es meterlo en compromiso. Espero, tanto Víctor como Ángel, que el día que salga la película y se estrene y tal, nos consigáis algún póster para los Pijama Night y que podamos sortear algún póster para esta gente firmado por vosotros. Eso está clarísimo. Lo ha dicho, está grabado, porque yo robaré otro para mí, eso es así. Bueno, pues tú, escúchame, Víctor, robado. Todo lo que sea marketing, tú roba, yo lo voy a querer. Víctor roba 2 y yo me quedo 1 y el otro para sortear, ¿sabes lo que digo? A mí que me den por culo, ¿no? No, Axel, tú no eres tan. Axel, tú no eres tan coleccionista como yo. Mira yo todo lo que tengo detrás, tío. Necesito tener necesito aquí tener delante mío voces, firmado por Ángel. Claro. Bueno, chicos, de verdad, un placer y que cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa, familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Un placer, chicos. Adiós.